importante, vamos un pequeñito impasse. Os voy a comentar un poquito en lo que se acaba de instalar un software que hace falta en el ordenador. Mi idea es explicaros qué son los influyentes, de qué manera podemos identificar a esos influyentes y cómo podemos utilizarles para toda nuestra estrategia de comunicación, ¿vale? Realmente es muy importante, como ha adelantado ya Luisa, no quiere decir que los influyentes vayan a sustituir a la comunicación tradicional, porque además toda esta parte, toda esta labor que se hace utilizando a personas que en su momento puedan tener algún tipo de influencia en algún tipo de sector o en determinadas áreas de la comunicación o de negocio, no van a sustituir nunca a la comunicación tradicional. De hecho, además, creo que una de las mejores posibilidades que se nos abre ahora con todo el mundo del social media, utilizando redes sociales, blogs, los foros, que son los grandes me saldrá la palabra, los más veteranos dentro de la red, junto con cualquier otro tipo de comunicación o blogs incluso, toda esa parte apoya mucho a la comunicación, tanto off que se pueda realizar, como incluso a la comunicación on, ¿vale? La parte incluso de la propia empresa, que es algo que no tenemos que descuidar, y aparte de complementar, nos va a ayudar mucho a que la información llegue más allá de los canales tradicionales, especialmente porque el modelo sí que ha cambiado o está tendiendo a cambiar, ¿vale? Es decir, se están empezando a mover lectores, televidentes, gente que podía llegar a los medios tradicionales, últimamente no llega, ¿no? Y se están buscando fuentes de información. Junto con eso, además, los influyentes nos aportan una recomendación o digamos, una cercanía que para muchos usuarios, para muchos potenciales consumidores o que incluso para negocios, sobre todo para aquellos dirigidos a consumo final, pues es muy importante porque es un igual. La gente cuando les lee, les escucha, les ve, sienten que es una persona exactamente igual que ellos y que no es directamente una comunicación de marca, ¿no? Vamos a ver si esto funciona. Bueno, no lo hemos dicho antes, discúlpame que se me ha olvidado a mí. Esteban, el hashtag que tenemos para el taller de hoy es la etiqueta almohadilla influyentes. Vale. Eso, influyentes, que lo sepáis. Bueno, creo que ya está, y si no el vídeo luego os le pongo a mano. El título de la charla no está elegido al azar, ¿vale? O por lo menos creo que no está elegido al azar, y teniéndolo además también en cuenta un poquito que yo hasta cierto punto soy influyente en determinadas áreas, y es el hecho de esa parte de cómo aprovechar a los influyentes, creo que es importante, ¿no? Y además considero que a los influyentes hay que aprovecharles mucho más de lo que se trabaja con ellos, porque ahora mismo hay muchísimas personas que tienen la capacidad de llegar y de maximizar la comunicación que realicemos a todos los ámbitos. Incluso, además, dentro del ámbito del B2B, ¿vale? Ya no solo vamos a hablar del business to consumer, sino que además incluso en el business to business se puede aprovechar a los influyentes. Os voy a mostrar un ejemplo, luego ya cuando vayamos hacia el final de la charla, vamos a ver un ejemplo que además yo creo que puede ser útil, junto con otro proyecto que está en marcha y que está pendiente de tener fecha, ¿vale? Pero que tengáis en cuenta que los influyentes, o lo primero que hay que tener en cuenta, que luego os lo recalcaré, y además de hecho con el jaleo de los ordenadores no he podido incluir esa parte dentro de la presentación, hay que tener en cuenta una cosa, y es que los influyentes tenemos que tenerles siempre primando un criterio de calidad, nunca un criterio de cantidad, ¿vale? Porque la cantidad la podemos conseguir como queramos. De hecho, incluso dedicándonos, o como nos dedicamos mucha gente a este mundo del social media, mucha gente consideramos que los medios tradicionales todavía tienen mucho que decir, con lo cual, si queremos maximizar nuestra comunicación, al final tenemos que aprovechar los medios tradicionales, no tenemos que darles de lado. De hecho, incluso nos van a conseguir un mayor impacto. Pero sí que es verdad que vamos a poder utilizar a esos influyentes, vamos a poder llegar con esos influyentes muchas veces a ese target de mercado que necesitamos llegar y que de verdad va a ser rentable. Empezando con la charla, sí que quiero que tengamos primero dos conceptos, o hay dos conceptos que tenemos que tener en cuenta principalmente, ¿no? Uno es el word of mouth, ¿vale? Que luego se relaciona mucho con el buzz marketing.
El word of mouth es el boca a oreja de toda la vida, es decir, la recomendación cuando cuando necesitábamos, o de hecho incluso además aprovechando la coyuntura, cuando necesitábamos un ordenador siempre teníamos algún conocido hace unos años al cual preguntábamos cuál era el mejor ordenador o qué modelo teníamos que comprar, qué necesidad, en función de las necesidades que tuviéramos, cuál era el mejor equipo para nosotros, ¿no? Junto con esas recomendaciones boca a oreja, al final han acabado derivando al apartado de marketing en lo que es el buzz marketing, ¿vale? Es decir, utilizar ese boca a oreja para que todos se puedan conectar dando un giro de verdad al tema. Voy a ver si funciona el vídeo, si no os le pongo a mano, porque esto... ¿no? Porque creo que va a ser interesante que le podáis ver. Este es el de 89K. Vale. Es un vídeo de presentación de BRM, de una agencia de comunicación que además aprovechó mucho este modelo, ¿vale? Y lo describe bastante bien. Un momentito el sonido. No se oye, ¿no? Esto es el temido efecto demo, que hace mucho tiempo que no me pasaba. Y que está volviendo a pasar. Y que probablemente pasa porque el sonido no está enchufado. Vale, vamos a ver entonces. Ahora. Ahí tampoco. Ahora ha dejado de funcionar el ratón, todo muy lógico. Ole. Vale. Bueno, os explico un poco el vídeo porque al final se nos va a ir el vino en catas, como decía el otro. A ver, el modelo del buzz marketing se basa en cambiar el modelo de comunicación, no cambiar el modelo de comunicación totalmente, ¿vale?, sino en complementar ese modelo de comunicación, esa comunicación unidireccional que tenemos en la comunicación, es decir, impactos normales en prensa, en televisión, incluso dentro de Internet a través de banners, complementarlo junto con la otra pata, que es esas recomendaciones que solíamos pedir a todos, ¿no?, a toda la gente que tenemos a nuestro alrededor, complementarlo y pues llegar a través de otros medios o de otros canales, utilizando por ejemplo blogs, con la incorporación de las redes sociales, por ejemplo, y a través de bueno, pues cualquier tipo de información. Junto con todo eso puesto, al final, de hecho es una parte del vídeo, nos da un modelo de comunicación que realmente es un modelo de comunicación 360, ¿vale? La pata de comunicación tradicional es al final simplemente, tal y como vemos en este gráfico, es un emisor donde tenemos un único nodo de comunicación que traslada toda la información a los usuarios, ¿no?, a los potenciales consumidores. Es un modelo que siempre ha tenido un coste muy elevado, ¿vale? ¿Por qué? Pues por soporte físico, porque los modelos cuestan dinero, etcétera, etcétera. Es unidireccional y a la vez está generando un posible rechazo. ¿A quién no le molesta que estás viendo en un determinado momento la televisión, te ponen anuncios justo en el momento en el clímax de lo que estás viendo, ¿no? Pues al final te generan rechazo. ¿Cuántas veces estamos navegando por Internet y nos empiezan a saltar pues el formato del interstitial, que nos corta toda la navegación, que nos salta una ventana, un pop-up o un pop-under? ¿A quién no le molesta eso, no? Pues al final toda esa parte de la comunicación, toda esta parte, el modelo clásico, para los usuarios que ya están muy habituados a navegar por Internet, les genera un cierto rechazo. Toda esa parte es la que tenemos que evitar, ¿no? Con los prescriptores nos encontramos con diferentes nodos de comunicación. Hay muchos usuarios que pueden estar opinando sobre nuestros temas que probablemente no tengan el mismo alcance que tiene la comunicación tradicional, sobre todo por los GRPs famosos, pero es multidireccional,
¿vale? Llega a mucha más gente, o esos nodos de comunicación van llegando a gente puntualmente, ¿vale? Es relativamente más económico y además, de hecho, luego en los ejemplos os voy a mostrar varias experiencias que se han realizado. Unas son más caras, otras son más baratas, unas se pueden realizar con un evento físico y otras no tienen por qué tener un evento físico, ¿vale? Y a su vez generan menor rechazo. ¿Por qué generan menos rechazo? Yo veo a un usuario que está hablando sobre un determinado producto porque lo está probando, ¿vale? Y a mí personalmente no me genera el mismo rechazo que la publicidad de la marca. Y creo que a todos nos está pasando eso también, ¿no? Si vamos a buscar un nuevo teléfono de móvil, pues probablemente vamos a buscar la información del fabricante, vamos a ver cuáles son sus especificaciones, pues si graba vídeo, si el vídeo lo graba a alta resolución, si lo graba en HD, si además tiene una buena pantalla, cuánta resolución tiene la pantalla, si soporta todas las redes GSM o no la soporta, la velocidad de los datos, etcétera, etcétera. Pero aparte de eso, aparte de esas especificaciones técnicas, la parte, digamos, de comunicación tradicional, esa emisión que realiza la marca, con los influyentes lo que vamos a hacer es ir buscando usuarios o páginas web en los cuales la gente va hablando de sus experiencias personales con ese producto, ¿vale? Es decir, por ejemplo, estamos valorando entre el nuevo Galaxy S4 y el iPhone 5, ¿no? Y decimos, ¿qué modelo me puede servir mejor? No tengo Apple, tengo Apple, hay usuarios que te dicen la cámara, a pesar de tener menos megapíxeles, funciona mejor, da mayor luminosidad, con lo cual si le damos mucha importancia al tema de la fotografía, pues a lo mejor nos puede interesar otro modelo con menos megapíxeles, pero mejor cámara, porque al final es mejor cámara. La comunicación puede servirnos, y uno puede que no nos sirva para Estados Unidos y otro sí, ¿no? Es decir, diferentes cosas, ¿no? Toda esta comunicación al final se basa justamente en esto, es que estos usuarios son prescriptores, ¿vale? Son líderes de opinión. Y como tales líderes de opinión, al final acaban moviendo a gente. ¿Moverán más o moverán menos? Hay gente que a lo mejor te mueve a 10 personas, pero hay gente que a lo mejor te mueve a 100, ¿vale? Y al final es un modelo de comunicación muy exponencial, ¿ok? No obstante todo lo que os acabo de decir, vamos a definir primero qué es un influyente. El perfil del influyente es un perfil muy similar al early adopter, ¿no? El early adopter a nivel tecnológico es esa persona que prueba absolutamente todos los cachivaches según salen del mercado o incluso tiene acceso a ellos antes de que salgan al mercado. Y cualquier tecnología es algo que tiene que probar, ¿no? Pues al final es un perfil muy parecido, es un perfil que además esa persona o ese perfil de early adopter siempre estaba marcando tendencia o estaba diciendo cuál va a ser lo siguiente que va a llegar, pues en este caso los influyentes también tienen un perfil muy parecido a ese early adopter. ¿Es en sí mismo un medio de comunicación? No es una persona que se queda única y exclusivamente en su casa o que habla solo con sus amigos. Transmite al mundo todo lo que quiere transmitir, sus opiniones, cuáles son sus impresiones sobre un determinado producto, sobre una marca, sobre su experiencia con ese producto o esa marca, ¿vale? Y además lo hace utilizando redes sociales, lo hace porque tiene un blog, y a través de cualquier otro tipo de medio. Aquí incluso, como medio de comunicación, podemos hablar de cualquier persona, ¿vale? O sea, de hecho, incluso los periodistas, muchos periodistas en sí mismos son muy influyentes dentro de su área de trabajo e incluso también están aprovechando muy bien estas nuevas tecnologías, ¿no? Toda la parte de social media la están aprovechando muy bien, a través de redes sociales, a través de sus propios blogs, y hay medios que lo están haciendo muy bien, que están aprovechando justamente todo ese trabajo. Y es más, incluso algunos medios están incorporando los blogs de algunos usuarios muy influyentes dentro de su propia estrategia de comunicación. Son contenidos propios del periódico, ¿vale? Por lo cual os digo que no hay que obviar esa parte. Usuario de medios sociales, como ya os he comentado, está muy pendiente de lo que sucede a su alrededor, ¿vale? Es una persona igual que es un early adopter para probar cachivaches, para estar pendiente de cuáles pueden ser las nuevas tendencias, de qué manera se va a trabajar en un futuro, cuál es la última tecnología en el mercado o qué es lo que tal. Siempre está muy pendiente de todo lo que sucede a su alrededor. Ya no estamos hablando única y exclusivamente de todo lo que tenga que ver con marca, con producto o servicio, sino que además es una persona que está muy pendiente de las noticias, de cuál es lo último que está saliendo sobre cualquier cosa, qué es lo que sucede a su alrededor. Lee todos los periódicos, valora cualquier cosa, expresa su opinión y siempre buscando una complicidad, ¿no? Y a su vez es una de las palabras, uno de estos palabras que salen en cada X tiempo, es un prosumidor, ¿vale? Es decir, no es un consumidor estático, sino que además es alguien activo,
¿vale? Es un consumidor proactivo. Es un consumidor que además de consumir los contenidos o los productos o de realizar experiencias con la marca o lo que sea, además genera contenidos, ¿vale? Es decir, es un medio de comunicación, genera contenidos y además es un consumidor activo. En muchos casos puede que eso habrá empresas a las cuales eso le genere rechazo, porque habrá empresas que valoren que ese prosumidor, pues a lo mejor puede ser un consumidor incómodo, puede ser un consumidor infiel, puede ser un consumidor que hoy diga que está con la marca, pero al día siguiente se va a otra marca. ¿Por qué? Pues porque den más calidad, mejor producto, porque den mejor precio. ¿Vale? Perfecto, pues si estás entendiendo que, o por lo menos yo entiendo, que si rechazas a ese tipo de consumidor, probablemente estás dejando fuera las posibilidades de mejorar tu propio producto. Y al dejar fuera esas posibilidades de mejorar tu propio producto, a medio o largo plazo lo vas a notar, ¿vale? Con lo cual hay que tener en cuenta que estos prosumidores, estos consumidores proactivos, al final también nos ayudan a mejorar todo el trabajo que estamos realizando. ¿Dudas hasta aquí? Vale. Y luego además tiene un alcance superior a la media. ¿Qué es un alcance superior a la media? Todos tenemos nuestro círculo de personas cercano, 20, 30, 50, 100 personas, ¿vale? Pues a lo mejor nuestro círculo profesional, nuestro círculo personal, familiares, amigos y poco más, ¿no? Pues esta gente al final, o todos estos influyentes que nacen al hilo de la red, todos estos al final tienen un alcance superior. Una persona que no solo tiene su alcance a la gente que conoce, a sus conocidos y allegados y familiares y demás, sino además tiene un blog. Y ese blog le leen 100 personas este mes, pero al mes siguiente le leen 200. Y pasados 6 meses resulta que le leen 1000 personas cada vez que escribe algo, ¿no? Pues al final nos está garantizando un alcance superior a la media. Quien no tiene un blog, obviamente, no le leen esas 1000 personas, no le leen esas 100 personas, completamente desconocidas en muchos casos, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, obviamente ese alcance también nos facilita que, lo que habíamos visto, que la comunicación puede llegar a ser exponencial, ¿vale? De aquí pican, de aquí llega otro, lo lee, le parece interesante, lo enlaza, al enlazarlo, se empieza a tejer siempre esa red que al final es lo que nos da mucho más valor a Internet, ¿vale? Y ese alcance obviamente nos lleva no solo hasta el infinito, sino más allá si hace falta, ¿vale? Buzz Lightyear en sí mismo es un influyente, aunque luego hagan más caso a Woody. ¿Cómo se hace un influyente? Porque claro, el influyente no nace, ¿no? Bueno, puede que nazca, a ver, puede nacer, ¿no? Rocito y todo este tipo de gente. Pero realmente los influyentes no nacen, al final en muchos casos los influyentes tienen que hacerse, ¿no? Y para hacerse un influyente tiene que tener su propia marca personal. Es muy importante el concepto de personal branding, salvando todos los errores que se están cometiendo también en el personal branding, ¿vale? Es decir, alguien con una marca personal es alguien que tiene una influencia sobre los demás, pero que además de tener una influencia sobre los demás es fácilmente reconocible. Cualquiera de los que estéis aquí sois fácilmente reconocibles dentro de vuestro entorno, tenéis una marca personal, ¿vale? O sea, nunca penséis que una persona con una marca personal puede ser alguien muy influyente. Es que todos al final tenemos nuestra propia marca personal, dejamos nuestra huella, aunque dejemos una huella en 2 o 3 personas en nuestra vida. Al final es nuestra propia marca personal. Otra cosa es que esa marca personal se desarrolle más, se desarrolle menos, puedes llegar a influir sobre un número N de personas o cada vez llegues a mucha más gente, ¿no? Pero es muy importante. Siempre tiene algún tipo de interés profesional en el producto o en el servicio. Por ejemplo, a mí todos los cachivaches de siempre me ha gustado probarlos, ¿vale? Pues lo mismo a cualquier otro. Os puede interesar algo muy relacionado con vuestro trabajo, cuál puede ser la nueva tecnología que puede salir para realizar alguna parte de nuestro trabajo, que nos puede facilitar algo, un nuevo software, etcétera, etcétera. Pero junto con este interés profesional también puede existir un interés personal. De hecho, en el caso relacionado con el business to consumer, ¿vale? Con el modelo B2C, al final muchas personas puede que no tengan un interés profesional sobre un determinado tema, ¿no? Pues un día, poniendo un ejemplo, anchoas de Santoña, pues se va a hacer una experiencia, os estaba planteando hacer una experiencia con las anchoas de Santoña, que es un producto de consumo, ¿vale? Pues un producto de consumo un poquito ya de rango gourmet, ¿no? Pues hay determinada gente que le puede interesar ese producto. ¿Por qué? Pues porque le gustan mucho las anchoas, ¿vale? Y aunque no sea precisamente el perfil al cual se pensaba dirigir el target de la comunicación o de esa experiencia, al final esa persona encaja. ¿Por qué? Porque es que le fascinan las anchoas de Santoña. Entonces, como le fascinan, lo va a comentar cada X tiempo
ya no solo es que le fascinen o que cada X tiempo, es que cada vez que consume anchoas de Santoña es que le ves babear en las redes. Entonces, al final, a ese usuario le tienes que incorporar a esa experiencia. ¿Por qué? Pues porque la pasión que te va a transmitir a esa persona de estar probando en ese momento las mejores anchoas del mundo, no te la va a transmitir otra gente, ¿vale? Con lo cual, siempre ese interés personal, además, siempre se transmite mucha pasión en un determinado producto o la razón que sea, ¿no? Pero bueno, todo eso. Su criterio siempre es tenido en cuenta, ¿vale? Es decir, esto es la famosa expresión de cada vez que habla sube el pan, ¿no? Al final es verdad. A ver, no quiere decir que no vivamos, de hecho, toda la presentación gira en temas positivos, ¿vale? Pero, bueno, pues si un influyente tiene alguna vez alguna queja, pues a lo mejor le tenemos que acariciarle un poquito el lomo, ¿no? Se dice también de forma un poquito así. Pero que realmente es una persona que cada vez que tiene algún tipo de queja o tiene algún problema, va probablemente a tener mayor repercusión que otro tipo de personas, ¿no? Pero que junto con eso, cada vez que hace una comunicación positiva, ¿vale?, sobre nuestra marca, sobre nuestro producto, sobre nuestro servicio, siempre es más tenido en cuenta que a lo mejor otro tipo de gente. ¿Por qué? Pues porque la gente se fía de esa persona, ¿vale? Existe una relación de confianza. Esa relación de confianza, que puede ser por la razón que sea, porque es una persona que sobre un determinado ámbito tiene influencia sobre los demás, pues al final ese criterio siempre acaba siendo tenido en cuenta, ¿no? Y algo que es muy importante, siempre los influyentes tienen algo que contar. Si no tienes nada que contar, nunca vas a influir sobre los demás. Y eso es algo muy importante, ¿no? Esa capacidad de transmisión, eso que habíamos visto antes de ser un medio de comunicación en sí mismo, una persona influyente. Si una persona se considera influyente pero no tiene absolutamente nada que contar, tiene un discurso plano o directamente no nos aporta absolutamente nada, ¿vale?, realmente no va a ser un influyente para nosotros. Siempre es necesario que tengan actividad, sobre todo cuando vayamos a incorporarles algún tipo de experiencia, ¿vale? Estar en las redes, cada uno está como quiere, ¿vale? Hay gente que está en las redes y mira, no interactúa con absolutamente nadie. Bien, perfecto, pero esa persona, por muy influyente a lo mejor que pueda ser en la comunicación offline, ¿vale?, si online no tiene actividad, realmente no va a ser influyente, no va a ser un influyente online, ¿vale? Porque, vale, sí, igual todos estamos pendientes de que diga algo, pero se va a perder probablemente lo que diga en el mare magnum de la red, ¿no? Entonces, tienen que ser siempre personas que destaquen un poco sobre los demás. Aquí la clasificación que me imagino que sabrán, o ya la habréis oído más de una vez, sabéis que de la gente que está en Internet, un 90% de usuarios son zombies, ¿no? Se les suele calificar de zombies, son gente que no genera ningún contenido, que está ahí, que ve, que mira, ¿vale? Es una presencia sorda, muda, ¿vale? No habla, sí escucha, lee muchas cosas, pero es una presencia sorda, ¿no? Es algo que sí, están ahí. Y luego el restante 10% hay usuarios, entre un 7 y un 8% de usuarios que generan de vez en cuando contenidos, ¿vale?, que van contando cositas, utilizan redes sociales, utilizan un blog, etcétera, etcétera, y cuentan de vez en cuando cosas. Y luego un 2 o un 3% de usuarios que son realmente quienes generan todo el contenido de la red, ¿vale? Ese 7-8% a lo mejor nos genera el 15, el 20% de contenidos, pero el resto de usuarios están generando el resto de contenidos de la red, ¿no? Entonces, son a esos usuarios a los que realmente tenemos que aprovechar para nuestra comunicación y a quienes tenemos que llegar, ¿vale? Y luego, junto con la opción de que tiene algo que contar, también sabe contarlo, ¿vale? Y además lo cuenta con cercanía, lo cuenta en primera persona, lo cuenta como lo ha vivido, como le ha apetecido, o le puede haber parecido bien, le puede haber parecido mal, pero siempre lo cuenta, ¿vale? Y siempre además lo cuenta con cercanía. He estado probando esto, me parece una herramienta de maravilla, he probado este teléfono y la primera sensación fue mala, pero luego con el tiempo fue mejorando porque además tal, y descubres nuevos trucos, etcétera, etcétera. Todo eso al final es lo que genera la experiencia, lo que genera al usuario esa cercanía para poder fiarse de ese concepto, de esas sensaciones que transmite, ¿vale? ¿Cómo llegar a los influyentes? Porque claro, todos esos están ahí, pero hay que buscar fórmulas para llegar a ellos, teniendo en cuenta que además, siempre que intentemos llegar a ellos,
puede que estemos incluso hasta no comprometiendo su privacidad, porque al final son personas públicas y también tienen que entender que son personas públicas. Yo entiendo también que soy una persona pública, con lo cual, pues bueno, cualquier persona puede llegar hasta mí, pero hay formas y formas, ¿no? Igual que estamos hablando que la comunicación tradicional se basa en un único nodo del cual sale la información y llega a los usuarios, siempre también tenemos que tener en cuenta que cuando nos vamos a dirigir a influyentes tenemos que tener una estrategia definida y que además el influyente, esa persona, no se sienta incómoda, ¿no? Es muy importante, sobre todo, esa parte de comodidad. Pero realmente toda la estrategia pasa por unir las tres patas de la comunicación global de una empresa. Por un lado, el departamento de marketing, ¿vale? Es decir, ese departamento de marketing tiene que entender que los influyentes son buenos para la comunicación, para realizar justamente esa labor de publicidad, porque al fin y al cabo el marketing se basa principalmente en la publicidad. Por otro lado, el departamento de comunicación, veis, ha salido descuadrado al hacer la... No me gusta esto. Al hacer el cambio de formato. Por otro lado, el departamento de comunicación, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque muchas veces la comunicación de las empresas siempre se basa en esa parte de publicidad, ¿no? Y en muchos casos también tenemos que realizar comunicación, no solo hay que vender producto, muchas veces simplemente necesitamos comunicar el producto, ¿no? Pues para el departamento de comunicación también es muy importante saber llegar a esos influyentes, ¿vale? Y por último, el departamento comercial, ¿vale? Y aquí, además, después de haber pasado por no sé cuántos trabajos, considero que el departamento comercial debería subordinarse a unos cuantos departamentos y no ser el principal y primordial en muchos casos, por mucho que queramos vender, ¿no? El departamento comercial, al final, también tiene que coordinarse, también tiene que saber que estos influyentes están ahí y que, además, esos influyentes, en muchos casos, les pueden servir. Y pueden servir porque toda la comunicación al final siempre se ha basado un poquito en el boca a oreja, ¿no? Y siempre hemos tenido siempre hemos dado un buen servicio a lo mejor a una empresa y nos ha recomendado para que, oye, mira, fulanito necesita esto, tal, habla con ellos, ¿no? Y muchas veces ha llegado a los departamentos comerciales ofertas o posibles ofertas para poder trabajar, ¿no? Con otras empresas o con quien sea. ¿Qué sucede? Que al final todas estas tres patas se acaban sustentando el famoso modelo económico del long tail, ¿no? Esa famosa curva en la cual pues, nos encontramos con que tenemos unos usuarios o un determinado número de usuarios que parece que son los que más ingresos dan, pero luego tenemos algo así como una cola muy larga, una forma como de dinosaurio, que me imagino ya lo habréis visto, tampoco sé por qué hace falta que os lo explique tanto, ¿no? Pero que realmente tenemos ahí un número muy grande de usuarios que consumen poquito, que tampoco dan o no hacen mucho ruido, consumen algo muy puntualmente, pero que realmente son los que están dando beneficio a nuestra empresa, ¿vale? Muchos usuarios muy de a poco, muchos consumidores muy de a poquitos, ¿vale? Que es el modelo, por ejemplo, de eBay. eBay gana dinero o no gana dinero en los grandes consumidores de eBay, de Amazon. Amazon no gana mucho dinero, sí, hombre, gana mucho dinero, ¿no? Pero no gana tanto dinero probablemente con los grandes consumidores de Amazon, la gente que compra libros, ¿qué tal?, sino con todos los usuarios que compran algo. Compran pequeñas cositas, hoy se gastan 5 euros en un libro, mañana se gastan 7 en un cachivache, y así, junto con todos esos usuarios, resulta que es que no hay un usuario. A lo mejor tienen 10 grandes consumidores, pero hay otros 100 pequeños consumidores que dan el mismo rendimiento, no solo que 10, que 1000 grandes consumidores. Y ese es el modelo, ¿vale? Entonces, todas estas patas tienen que estar relacionadas de una manera u otra y además ir coordinadas precisamente para llegar a ese influyente, ¿no? A esta persona. Estrategias para llegar a ellos hay muchas, ¿vale? Pero la primera tiene que ser un contacto directo, ¿vale? Sea como sea, al final, ya está, la he hilado mal la diapositiva, pero bueno, al final cuando queremos llegar a los influyentes, el 80% del éxito que vamos a tener cuando queramos dirigirnos a ellos es simplemente mostrarnos, ¿vale? Obviamente también tenemos que mostrarnos de una manera un poquito suave y realmente el otro 20% está en nuestra mano, ¿no? Para poder conseguir el éxito y llegar a los influyentes. Y además para poder llegar a esos influyentes o tener éxito en una estrategia de influyentes, primero tenemos que entender que lo que tenemos que hacer es segmentar, ¿vale? Una de las grandes posibilidades que nos abre Internet y por las cuales a todos los niveles, ¿no? A nivel comercial, a nivel de marketing, a nivel de comunicación, tiene tanto éxito, es justamente las posibilidades que nos dan de segmentación. Un medio tradicional, salvo que sea un medio especializado,
no sabes exactamente a quiénes llegas, no es dirigido al público general, si es un medio obviamente especializado va a llegar a esas personas, a las personas a las cuales va dirigido, pero en el caso de Internet podemos segmentar y podemos llegar justamente a ese núcleo de personas a los cuales queremos llegar con nuestra comunicación, y además podemos medirlo y podemos valorar si efectivamente nos merece la pena el esfuerzo, ¿no? Las primeras segmentaciones que tenemos que hacer pasan por el target, ¿vale? ¿Cuál es nuestro target de producto? ¿Cuál es nuestro target de mercado? Y posteriormente, ya una vez que tenemos definido el target, definir un objetivo, ¿vale? Además, de hecho, cualquier estrategia, o por lo menos yo en cualquier proyecto en el cual trabajo, lo primero que pregunto siempre es ¿cuál es el objetivo? Me da lo mismo incluso el target, ¿cuál es el objetivo? ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque si no tenemos un objetivo, realmente no vamos a tener... ¿Qué queremos? ¿No? Y además en la comunicación es muy importante tener un objetivo. ¿Qué es lo que quieres? Una mejor reputación de marca, vender más y además mejorar tu reputación de marca, solucionar problemas. Bueno, pues todo eso también lo tenemos que tener en cuenta. Y además el target, luego, una vez definir el objetivo junto con el target, nos va a dar la posibilidad de conocer si efectivamente a través de los influyentes vamos a poder llegar o no. ¿Vale? Porque además muchas veces podemos llegar y pensar, vamos a hacer una campaña del copón en Facebook a través de 4 o 5 blogs muy concretos, les vamos a mostrar nuestro producto, tal, vale, perfecto. ¿Y cuál es el objetivo? Sí, pues queremos vender más y además mejorar la reputación de marca, perfecto. Y tu target de mercado es señoras entre 45 y 55 años. Y dices, de las cuales en Internet están alrededor de un 20%. Y que además, pues en muchos casos no leen justamente esas páginas que has elegido. Falla. Bueno, se puede llevar de la mano, ¿no? Es decir, que bueno, tampoco puede ser problema, pero que hemos de tenerlo en cuenta, ¿no? Lo que hemos comentado, esos 5 o 6 blogs que podamos elegir, al final tenemos que saber quiénes son los influyentes de nuestro sector, los influyentes para nuestro mercado, para nuestro target, que nos puedan servir para el objetivo y que además tienen que ser accesibles. ¿Vale? Muy importante esta posibilidad, ¿no? El hecho de ser accesibles. En muchos casos, cuando estamos hablando de realizar experiencias, o en casos que se han realizado experiencias, pues a lo mejor te llegan y te dicen, pongamos un caso además que es muy sencillo, en el cual se realizan muchas experiencias, el tema de moda, ¿no? Pues quiero tener a 3 o 4 blogueras de moda que me vengan para este lanzamiento de un nuevo producto. Y vale, perfecto, ¿dónde estás? Pues estoy en un pueblo perdido, en la mano de Dios, en la zona textil de Barcelona. Perfecto. ¿Y quiénes quieres que vengan? Pues quiero que vengan 2 blogueras de Madrid, otra de La Coruña, otra de Sevilla. El presupuesto son X. Pues que es muy caro, lógico, porque tienes que trasladar a esos influyentes, ¿no? Entonces, claro, pues obviamente hay que buscar siempre que sean accesibles, que les podamos conocer, que les hayamos leído desde hace mucho tiempo y además pues tenemos confianza, le vamos dejando un comentario en su blog, a través de redes sociales hemos interactuado de vez en cuando, tal, siempre un poquito de manera civilina, ¿no? Pero que realmente, obviamente, son accesibles, ¿por qué? Pues porque nos identifican también, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, obviamente no podemos entrar como un elefante en una cacharrilla y decir, oye, mira, que quiero que... A ver, para un momento, ¿no? No porque sean influyentes, no porque puedan estar en un estatus superior, sino por el hecho de tampoco violentarles, ¿no? De buscar una estrategia para que ambas partes se sientan cómodas, ¿no? Que luego también hay mucha gente que tiene mucho que callar sobre su influencia, pero bueno, en principio que digamos, vayamos un poquito de suave, ¿no? Que vayamos despacio. Es decir, tenemos que llegar a ellos con complicidad, ¿vale? Que no se sientan incómodos. A ver, el modelo de comunicación tradicional al final genera rechazo, pues porque es incómodo, porque no nos aporta nada, porque no. Pues al final también esa complicidad, que en muchos casos se hacen grandes anuncios, pero que no tienen complicidad con la gente, pues obviamente, igual que sucede con esos grandes anuncios que no llegan a los consumidores, por mucho que se hagan unas gigantescas campañas de publicidad, pues al final también en esto sucede lo mismo, ¿no? Hay que buscar esa complicidad con el usuario, ¿vale? Con ese influyente, con esa persona que queremos, que a su vez nos eche una mano, porque al final lo que necesitamos es que nos eche una ayudita, ¿no? Un pequeño capote para poder comunicar más y mejor. Entonces, pues bueno, tenemos que llegar con ellos a complicidad, ¿no? Y tenemos que llegar con esa ayuda. Aquí veis también, esto está tachado en el original en Mac, ¿vale? Calidad versus cantidad.
Hay un poco de todo, ¿vale? Pero siempre, o por lo menos para mi criterio, siempre hay que primar la calidad frente a la cantidad. Una persona le pueden leer 200.000 personas, ¿vale? Pero justamente, si hemos hablado antes de segmentación, de esas 200.000 personas que le leen, realmente cuántas de ellas pueden ser nuestro target y entran dentro de nuestro objetivo en este momento de comunicación. Probablemente no todas. Entonces, a lo mejor nos interesa, en vez de ir a ese influyente que tiene una gigantesca masa alrededor suyo, igual nos interesa llegar a un influyente que sea más cercano, que tenga, pues, 500, 600, 1000 lectores. ¿Por qué? Porque la comunicación va a ser mucho más cómplice, va a estar mucho más dispuesto a ayudarnos, no va a tener tantas propuestas de ayuda sobre encima de la mesa, porque al final esto se entiende muchas veces como ayuda a la comunicación, y que realmente nos va a dar mucho mejor resultado, ¿vale? Porque ya no solo es el hecho de intentar conseguir que cada vez lleguemos a más gente, ¿vale? Hemos hablado de alcance, pero es que al final tenemos que hablar de alcance real, ¿vale? De a qué personas realmente está influyendo. Si a una persona le leen 600 personas y resulta que de esas 600 influye a 300, obtenemos un alcance efectivo del 50%, ¿vale? Esas 300 personas pueden resultar ser la razón o la motivación para que la empresa pueda continuar, y más en un espacio de crisis como el que estamos ahora viviendo, ¿no? En una situación como la que estamos viviendo ahora. Y probablemente, y además nos va a costar mucho menos, va a ser mucho más sencillo y va a ir todo mucho más rodado. Que a lo mejor intentar llegar a una persona a la que le leen 60.000, 70.000 personas, ¿vale? Pero que realmente a lo mejor relacionado con ese producto, con ese servicio o con lo que nosotros queramos transmitir, probablemente no influya ni a 100. ¿Vale? Creo que se capta lo que quiero decir, ¿no? Que no tenemos que dejarnos llevar por los grandes números, por esas gigantescas luces de neón, ¿no? Que muchas veces el encanto está en las cosas pequeñas y que esas cosas pequeñas al final son las que nos dan mucho mejor resultado, ¿no? Y mucha más calidad. Y luego algo muy importante, que podamos medir absolutamente todo lo que hagamos, ¿vale? Obviamente la comunicación en Internet, creo que no hace falta explicar a estas alturas ya de película, que todo lo que se puede hacer en Internet se puede medir, ¿vale? Es decir, podemos saber cuál es el potencial alcance de una determinada persona, pero también podemos saber cuál es el alcance real de una parte de una comunicación, podemos saber a cuántos usuarios va a llegar ese banner que hemos colgado en una página web. Vamos a saber cuántos usuarios han hecho clic en ese banner, podemos saber cuántos usuarios han hecho clic en nuestros enlaces que compartamos, podemos saber cuántos usuarios, de qué rango de edad, de si son hombres, si son mujeres, han leído ese enlace. Es decir, tenemos tanto volumen de información ahora mismo que podemos medir prácticamente todas las acciones, ¿vale? Pero obviamente también tenemos que tener en cuenta que luego las podamos medir de algún modo u otro, ¿vale? Que las podamos plasmar en números. ¿Por qué al final la idea es medir todas estas acciones? Porque esos números luego a su vez nos van a dar una visión cualitativa, que es lo que realmente nos va a dar la medida del éxito o del fracaso de nuestra comunicación, ¿vale? De ese trabajo que hemos realizado con influyentes. Yo a mí los informes, cuando preparo informes, intento que siempre haya algo así como un 10, un 15%, un 20% a lo sumo de números, ¿vale? Y el resto, opinión, valoración, esa parte cualitativa. Porque es que esa parte cualitativa es realmente el trabajo, ¿no? Sacar números lo podemos hacer cualquiera, poner una gráfica en un Excel lo hace cualquiera, ¿vale? O sacar un gráfico de la herramienta de monitorización lo puede hacer cualquiera, pero interpretar ese gráfico requiere mucho mayor esfuerzo y obviamente sí que es realmente lo que tenemos que hacer, ¿vale? Ese es el trabajo real que tenemos que realizar con esos influyentes. Saber que ese trabajo que hemos realizado, esa acción o esa experiencia o esa comunicación que hemos dirigido a un determinado grupo de personas ha llegado a X gente, y además saber y estar preparados para conocer que esos números que tengamos que son X han supuesto un éxito, han supuesto un fracaso o un pichi-picha, ¿vale? Y ahora entramos ya en materia, ¿vale? Ya dejamos la parte teórica. Ya os voy a explicar una serie de experiencias, ¿vale? La experiencia al final es esa manera de interactuar con los influyentes, ¿vale? Puede ser una presencia física, por ejemplo, este caso es una visita a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. De hecho, la experiencia que se realizó con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre fueron 2 visitas. Por un lado, una en la parte de moneda, que esa es la que no hubo fotos,
fue una experiencia online una experiencia con influyentes online un tanto extraña, porque no había, claro, obviamente según entras en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, no puedes llevar ni reloj, ni teléfono, ni sacar fotos, ni absolutamente nada. Entonces, mola, esa me la perdí, pero bueno. Esta tuve la suerte de estar. Y esta además también me sirve para explicaros por qué en la parte de Business to Business, y además luego os digo otra que está pendiente de realizar. Esta sirvió porque lo que se enseñó fue cómo funciona el sistema de firma electrónica, ¿vale? Todo el sistema de firma electrónica que tiene montado la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que nos sirve para, en teoría, realizar todas las trámites con administración o para definir cuál es nuestra identidad, etcétera, etcétera, incluso toda la parte del DNI electrónico se explicó, ¿no? Entonces, eso te permite conocer de primera mano cuál puede ser, por ejemplo, la problemática que se encuentran ellos a nivel tecnológico, por la cual, pues yo creo que conozco solo a 2 usuarios que hayan conseguido instalar el servicio de firma electrónica en un Mac, ¿vale? Y uno no soy yo. Entonces, bueno, pues ¿cuál es la problemática? Te cuentan ellos cuál es la historia, por qué empezaron a trabajar, te cuentan cosas como, por ejemplo, que España es puntera en firma electrónica en todo el mundo y que se exporta tecnología a prácticamente todo el mundo, incluido África, y bueno, pues una serie de cuestiones. ¿Qué sucede? Que esto a lo mejor no es un evento, es un evento muy especializado, tiene que ir dirigida a la comunicación probablemente a un determinado target de usuarios, un usuario muy techie, muy de tecnología, muy de probar cachivaches y que además también no tiene tiempo para interactuar con la administración, con lo cual utiliza todos los medios digitales para poder realizar sus trámites, ¿no? O que además, junto con esa labor de trabajo, o de trabajo propio, pues vamos, de trabajo personal, de realización de trámites personales, pues lo puede utilizar para su empresa, ¿no? Y además, de hecho, aquí en este caso se utilizó un target muy de gente no solo techie, sino además también muy relacionada con el mundo de empresa, para poder precisamente conocer todas las posibilidades que se pueden ofrecer, ¿no? Este es un evento físico, fue un evento físico. Otro evento físico también puede ser una presentación de un producto, ¿vale? Un lanzamiento de cualquier cuestión, llamémoslo producto, servicio, bien, lo que sea, ¿no? Pues por ejemplo en este caso un lanzamiento de una determinada tarifa de una compañía telefónica, pues al final sirve para crear esa complicidad con los usuarios, también un usuario, no tanto ya el techie, sino el usuario de telefonía móvil, blogueros con los cuales pues hablan de telefonía y además pues bueno, siempre muy orientado a producto final, ¿no? Este es otro tipo de historia. Fijaos el tema de complicidad, ¿vale? Las experiencias siempre se basan en conseguir que el usuario se quede con eso, se quede con algún recuerdo. En este caso, por ejemplo, se presentaba un producto financiero que sirve para para conocer tus cuentas, trabajar con ellas y tal, ¿no? Y al final la idea creativa se basaba en un gimnasio, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí esta foto es justamente la parte del ring, ¿no? Porque te tienes que pelear con tus cuentas, ¿no? Con tu dinero, dices, Dios mío, no llego a final de mes, ¿no? Pues bueno, pues al final te peleas con, este representaba la hipoteca, ¿no? Pues se busca esa complicidad, ¿no? La hipoteca, no tal, ¿no? Pero había otras cosas, ¿no? Pues tenías un masaje, con lo cual siempre cuando llegaba a final de mes y resulta que como habías conseguido cumplir tu objetivo de ahorro, pues te sentías relajado, ¿no? Entonces al final te daban un masajito, había una sauna, con lo cual siempre sabes que tienes que sudar para poder conseguir tu objetivo de ahorro, cuánto dinero se podía ahorrar si te desplazabas andando en vez de hacerlo en coche o incluso en transporte público, ¿no? Todo eso. Al final lo que consigues es buscar la complicidad con el usuario y los usuarios que estaban allí pues estaban encantados porque además pues, bueno, estaban unas risas, comentaban la herramienta y además también se ponía mucho el centro en determinados valores de la herramienta, ¿vale? Es decir, ¿cuál es el valor principal de la herramienta? Vamos a ayudarte en tu ahorro, ¿vale? Junto con esa ayuda en tu ahorro, vamos a poner el foco en el tema de la seguridad, ¿vale? Nada de lo que hagas va a salir de aquí. Bueno, aquí salieron las fotos, pero que al final se busca siempre esa parte, ¿no? Otro evento muy relacionado también, que además, digamos, donde estamos, que es una zona muy rica en vinos, pues este era un evento de presentación de una marca, de una web que da un servicio de
club de vinos, ¿no? Y te envía pues, unos determinados vinos de la selección mensual que realizan, ¿no? Entonces, pues bueno, es un evento ya mucho más lúdico en el cual la gente pues, se le explica el servicio, le cuentas cuáles las ventajas de trabajar con ellos y además, obviamente, se realiza una determinada cata, con lo cual, pues ya a la gente además se le da un pequeñito regalo, un detalle, con unas botellas de vino, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es una campaña que fue muy interesante, muy buena, y que además yo creo que incluso algunos puede que la hayáis visto. En la lotería del año 2011, la lotería de Navidad, junto con toda la campaña que se hace en medios, etcétera, etcétera, se montó la Fábrica de los Sueños en Madrid, ¿no? Claro, la Fábrica de los Sueños, en la Lotería Nacional, probablemente sea el sorteo que menos toca, pero de los que más ilusión hace. Entonces, junto con toda la comunicación que se realizó en eso, era muy onírica, era muy el tema de los sueños y tal. Y se montó un centro, digamos, un espacio en Madrid, muy relacionado con ese mundo de los sueños, en los cuales determinados bloggers pasaban también para visitarlo, ¿no? Bloggers que no solo eran los bloggers y en algún caso también su familia, ¿no? Porque era un espacio también muy dirigido ya no solo a mayores, sino también a los pequeños, con lo cual ya se implica luego a mucha más gente, ¿no? Y toda la idea era pasar por allí, ¿no? Con ese espacio de los sueños, muy cómplice, mucho con actividades relacionadas con lo que tenía que ser la lotería y también que permitía hacer el seguimiento de la aplicación, ¿vale? De hecho, aquí la idea fue más ya no solo que se descubriera ese espacio, sino que además también se trabajara, se consiguiera una serie de descargas de la aplicación que había en ese momento para el sorteo de Navidad, ¿no? De hecho, no sé si la mayoría probablemente la descargaríais para vuestros teléfonos. Yo, de hecho, la descargué y todo, aunque no conseguí que me funcionara. Entonces no tenía el iPhone y ya me pilló tarde. Pero realmente lo que se consiguió no era ya tanto el hecho de trabajar con un bien, ¿no? O con un servicio, sino además también otro beneficio añadido o un objetivo ya completamente diferente, que es el objetivo de conocer esta aplicación y descargarla. De hecho, se descargó por encima de ese objetivo que estaba marcado. La que habíamos hablado antes, esa herramienta que es Fintonic, ¿vale? Pues no solo se trabajó esa pata de un evento, sino que además también se está realizando una experiencia online, ¿vale? Es decir, una experiencia con influyentes, no tiene por qué ser una experiencia única y exclusivamente de llevar a la gente, organizar un algo físico en lo cual se busca esa complicidad o los valores determinados, sino que además se puede realizar una experiencia online, de tal manera que nos cueste más, no solo nos vamos a ahorrar ese evento físico, sino que además vamos a dirigir muy concretamente todo lo que queremos comunicar. En este caso la experiencia, somos 4 bloggers, ¿vale? Aparece mi cara ahí, ya lo sé. Entonces, esos 4 bloggers somos pues autónomos, que además no solo tenemos la problemática que tenemos los autónomos ahora mismo, sino que además, pues bueno, nuestras cuentas acaban siendo un poco de desastre, que si llega el trimestre, que si ahora te surge un imprevisto, ¿qué tal? Y tenemos un objetivo determinado, ¿vale? Entonces, ese objetivo que tenemos, lo que hacemos, vamos contando la actividad que se realiza, ¿no? Pero no solo eso, es que esto que es para una empresa también puede servir para una ONG, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, la Fundación Teodora, junto con varias empresas, ¿vale? Con el Instituto de Biotecnología BTI, lanzaron una campaña que era de RSC pura y dura, ¿vale? En la cual se regalaban unos botiquines con risas de emergencia, ¿vale? En las cuales pues, había una determinada historia y se buscaba mucho esa parte gráfica, ¿no? Ese llegar, el botiquín del Doctor Sonrisa, además ha sido ahora en Navidades, de tal manera que también es una época en la que todos estamos a lo mejor un poco más dispuestos, ¿no? Para este tipo de historias, pero fijaos que además es un tema que lleva mucho a la complicidad, ¿no? El botiquín del Doctor Sonrisa con la Universidad de Harvard, ¿no? Todo esto era... Ya a mí cuando me llegó me hizo mucha ilusión, o sea, las cosas como son, ¿no? Son de estas cosas además que claro, estamos hablando de un proceso de RSC en el cual no estás realizando algo excesivamente grande, había un determinado volumen de botiquines, ¿vale? Precisamente para llevar a determinada gente y además intentar maximizar el tema, ¿no? Pues esto, ¿vale? Esta foto es de Navidades, pero aún así todavía hay gente que está compartiendo que ha comprado el botiquín del Doctor Sonrisas, ¿vale? Que lo ha comprado porque el botiquín está a la venta, pero, o sea, esa comunicación que empezó en principio en noviembre y que además contó con una serie de famosos y tal, luego se ha ido apoyando en bloggers y todavía sigue en funcionamiento, ¿vale? Con lo cual,
una de las cosas buenas que puede tener una experiencia cuando se realiza online es que luego además también nos va a dar la posibilidad de llegar a medio plazo, a medio o incluso a largo plazo, ¿no? Con lo cual, pues bueno, esta es una experiencia interna, agradecimiento a los bloggers y tal, que bueno, pues al final no deja de ser un evento fiesta. Y luego al final también, una de las posibilidades que nos dan las experiencias son la diversión, ¿no? En este caso, para los más pequeños, esto es hace poquito ha estado, vamos, a primeros de mes, ha estado uno de los creadores de las tortugas ninja, Kevin Eastman. Entonces se buscó bloggers que tuvieran niños, ¿no? Y al final se llevan los niños, que los que mejor lo pasaron fueron los padres, no los críos. De hecho, yo si hubiera ido, me hubiera dado un síndrome de Stendhal de ver ahí los muñequitos de los muñequitos de las tortugas ninja, porque dices, hombre, las tortugas ninja, ¿no? Encima tal. Pues los críos lo pasaron bien, los padres lo pasaron bien, y al final también se sabe, porque se aprovecha para el lanzamiento de la nueva serie que se estrena ahora en España, ¿no? Entonces, bueno, obviamente los más mayores, ¿vale? También tenemos nuestro espacio, nuestro momento, ¿vale? En este caso, pues la campaña esta es curiosa, la campaña de Anstel, porque hubo dos experiencias, una para el lanzamiento de la campaña. La campaña ha sido Comparto Piso, ¿vale? En la cual se sorteaba un loft en Madrid, el alquiler de un loft durante un año para el afortunado, que en este caso fue afortunado, y no solo el loft, sino que además también se le daba una máquina de vending que se la iban a rellenar durante un año. Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Entonces, la experiencia, por un lado, fue la fiesta, que fue una fiesta tremebunda, hablando mal y pronto, y de hecho fue algo bastante difícil de gestionar. Tuve la suerte de pasar de soslayo, pero fue difícil de gestionar, y además llegó un momento en el que, a nivel de redes, ¿vale? Tuvo muchísimo impacto. Tiró abajo, tuvo muchísimo más impacto que otra fiesta que se realizaba, otra experiencia que se realizaba de otra gran marca en ese momento, pero no solo eso, sino que además se consiguió no solo el efecto de fiesta, que sabemos que, bueno, si organizamos una fiesta, y además relativamente multitudinaria, en este caso creo que eran entre 80 y 100 bloggers, pues sabes que vas a tener muchísimo ruido en ese momento, pero no solo eso, sino que además se fue trabajando para que tuviera más efecto, primero, por la fiesta en sí mismo, más luego parte que se iban dando. Pues se mandaban unos felpudos que los usuarios ponían en la puerta de su casa, que a su vez subían fotos, que luego había gente que explicaba el motivo de subir esa foto, escribía sus posts en sus blogs, etcétera, etcétera. Eso que empezó en el último trimestre, remató hace poquito con una fiesta en la cual se realizaba la entrega del premio. Una fiesta abierta a todo el mundo, más una serie de bloggers, en la cual pues también has conseguido que no solo la capacidad de contar cuál es el sorteo, cuál es el producto, sino además activar el recuerdo para que los usuarios, en su caso, puedan conocer y recordar que, anda, pues si yo había participado en esto y no me ha tocado. Mala suerte, porque no te han llamado, ¿no?, para recibir el premio. Pero que al final es toda esa parte de complicidad, ¿no? Pero ¿cuáles son los beneficios de todo esto? Porque al final si decimos, mira, pues una fiesta, que es un evento, que es un encuentro con no sé quién, un tal no sé qué, no sé cuánto, al final todo esto tiene una serie de beneficios que tenemos que tener en cuenta. Primero, la visibilidad del producto, servicio, bien, marca, lo que sea. Nos da muchísima visibilidad, ¿vale? Además, obviamente también hay quien te exige una parte cualitativa, hay quien te exige una parte cuantitativa, y a lo mejor llegado a determinado momento, pues una determinada marca considera que si es una marca de gran consumo, lo que le interesa es obviamente maximizar el impacto, ¿no? Pues bueno, al final consigues esa parte de visibilidad. Pero también esa visibilidad nos puede servir, en caso de que sea muy sectorializada, para llegar justamente donde a lo mejor no nos llega la comunicación tradicional, ¿vale? O para apoyar la comunicación tradicional a su vez. Nos da mucha credibilidad al producto, bien, servicio, marca, ¿no?, porque está testeado por personas reales. Testeado, que además luego esas personas reales también van a contar su experiencia. Nos crea relaciones directas con nuestro target de mercado, ¿vale? Que es algo que probablemente en la comunicación tradicional, en ese nodo que es el que emite la comunicación a todo el mundo y ya está, ¿vale? Estas relaciones directas justamente nos ayudan a realizar eso mismo que os he dicho al principio, esa posibilidad de mejorar nuestro bien, mejorar nuestro producto, mejorar nuestro servicio, mejorar nuestra imagen de marca y seguir evolucionando,
¿vale? Porque al final las empresas, o empresas, marcas, productos, servicios, etcétera, etcétera, son entes vivos, que durante el tiempo, pues a lo mejor puede subir, puede bajar, puede llegar a un momento cumbre, pero luego además también tenemos que ir dándoles un poquito de vida, ¿no? Ejemplo claro es la informática, ¿no? Cada X tiempo se van actualizando los aparatos, son más potentes, son más tal, claro. Vamos viendo que existe una curva. Por lo mismo, exactamente, también tenemos que tenerlo en cuenta para nuestra empresa, ¿no? Para nuestra comunicación. Y algo muy importante, y además, una cosa que quiero que quede muy claro. Nos va a ayudar en el SEO, ¿vale? En ese posicionamiento online. Pero nos va a ayudar en el posicionamiento online no porque estemos trabajando con influyentes en la parte de redes sociales, ¿vale? Sino porque hemos de trabajar no solo la parte de redes sociales, sino que hemos de trabajar con bloggers, ¿vale? Y además, yo creo que es algo que es lo que marca la diferencia entre el éxito y el fracaso de una experiencia de estas, o lo cual a lo mejor pues, puede generar cierto rechazo o haber generado experiencias negativas. Si trabajas con gente de social media y trabajas única y exclusivamente con gente muy relacionada con el mundo de las redes sociales, esa gente única y exclusivamente te va a dar un impacto en el cortísimo plazo. Experiencia, ratito antes de llegar a la experiencia, voy de camino a la experiencia. Un check-in de estoy en la experiencia, 4 o 5 tweets, un par de fotitos, un estado en Facebook, que bien hasta la fiesta, la experiencia, pum, ya está. Y al día siguiente se ha muerto. No hay nada más. Hay que trabajar con bloggers, ¿vale? ¿Por qué? Porque el blogger te da un valor añadido, te da no solo el hecho de, durante la experiencia, hasta contando lo que sea en las redes sociales, le lean 100 o le lean 100.000, sino que además luego tiene un apoyo en un blog en el cual nos va a contar su experiencia, va a contar qué es lo que le ha parecido, lo que se le ha contado, si el producto de verdad merece la pena o si no merece la pena, si esto está mejor o esto está peor, ¿vale? Con lo cual, obviamente, eso luego va a ayudar a que cada vez que, junto con esta visibilidad del producto que hemos visto, que puede ser la parte a corto plazo, a medio o largo plazo también nos va a ayudar a que nuestro producto o servicio sea mucho más fácil de encontrar en Internet, que al final esa es la idea, ¿vale? Todo, absolutamente todo en Internet está conectado, de un modo u otro. No podemos llegar y decir, vamos a hacer una estrategia social media abriendo un Facebook, un Twitter, un espacio en Twenty y un par de cositas más por aquí y por ahí. No, tenemos que tener en cuenta que luego todo eso también va a tener una repercusión en el SEO, pero que a lo mejor nos interesa contratar espacios, ¿vale? Post patrocinados en un blog, contactar con influyentes para que mandarles una muestra de producto y que puedan valorarlo y escribir sobre ello, etcétera, etcétera, ¿vale? Y eso a su vez es lo que nos va a dar toda esa posibilidad de ir creciendo. Y especialmente, sobre todo cuando es una campaña de lanzamiento, es muy importante conseguir que no solo lancemos, sino que además se posicione lo que queremos lanzar, lo que queremos comunicar, se posicione en Internet, ¿vale? Para que sea más fácil de encontrar. Muchas visitas al final nos van a llegar de referencias de terceros que han estado hablando de nosotros. E incluso ya no solo muchas visitas, sino muchos clientes o muchos potenciales clientes. Que luego es problema nuestro convertirlos, ojo. ¿Vale? Es decir, no creáis que porque conseguimos que hablen bien de nosotros vamos a conseguir que consuman nuestro producto si tenemos una tienda online. No, es que probablemente lo que tenemos que hacer es una buena experiencia de compra online, ¿vale? Con lo cual, obviamente, si no damos una buena tienda online, pues no vamos a convertir absolutamente nada, por muy bien que hablen de nosotros, ¿vale? Y luego algo muy importante, a medio y largo plazo funciona, ¿vale? Es decir, una campaña de lanzamiento puede ir apoyada luego a su vez con una campaña de recuerdo un poquito más pequeña o mucho más pequeña en un determinado momento puntual, ¿vale? Que pues a lo mejor lanzamos algo fuera de temporada y luego generamos otra experiencia en temporada para que pues, el producto se mueva un poquito más y activar ese efecto recuerdo, ¿no? Pero ya incluso esa parte que hemos trabajado fuera de temporada nos va a dar resultados y va a ofrecer a los usuarios ya una comunicación realizada. Todo eso queda siempre un pozo y al final ese pozo nos acaba dando resultados, ¿vale? Muy importante eso. A ver, hay de todo y de hecho incluso, pues, a ver, fracasos en el mundo de la comunicación hay muchos, ¿no? Es quien ha preparado una campaña de comunicación muchas veces y por la razón que sea ha fallado. ¿Por qué? Pues porque el usuario a lo mejor no estaba preparado, no era el canal, ha habido un error en algo o ha surgido otra noticia, que además suele ser lo típico, te surge una noticia que te colapsa y te mete en la nada, ¿no? Te mete ahí en el agujero negro del resto de noticias, ¿no? Pues bueno, vale, pero perfecto, pero luego eso también en Internet tened en cuenta que no es lo mismo que la comunicación tradicional porque
en la comunicación, digamos, impresa, toda la parte off, lo que pasa, pasó y ya está. En Internet al final siempre queda, y eso que hagamos en Internet al final nos va a dar, de una manera u otra, siempre algún beneficio. ¿Ok? Y yo hasta aquí. A vuestra disposición quedo para cualquier pregunta que queráis hacer. Espero que haya quedado todo claro, ¿vale? Porque es lo que me importa, que conozcáis esto y que lo valoréis. Y bueno, que cualquier pregunta que tengáis, a vuestra disposición estoy. Gracias. Bueno, yo tengo una pregunta. Miedo me da. El hielo. Está claro que los influenciadores tienen un alimento que es, no lo has mencionado, que es el ego, ¿no? Que me ha sorprendido que no haya salido la palabra ego. Yo es que intento controlar esa palabra porque intento controlar mi ego. Pero es verdad que coméis del ego. Es decir, las marcas saben alimentar vuestro ego. Pero ¿cuál es hasta qué punto las marcas usan solo el ego y cuándo, en qué experiencias pagan realmente dinero a los influenciadores? ¿Mito o verdad? A ver, pagar se paga. El Mundo Today, por ejemplo, es uno de los mayores influyentes ahora mismo a nivel de comunicación en Internet, y tienen, todas las semanas hay, por lo menos que yo lea o vea, hay al menos 5 o 6 posts que son pagados, 5 o 6 noticias del Mundo Today son pagadas. Una porque se habla de un modelo determinado de televisión de plasma, tal y como con la referencia del lanzamiento de producto y sus beneficios y maravilloso motor para que todo funcione. Y pues otro tipo de historias, pues sin ir más lejos, el otro día con el lanzamiento del anuncio de Desigual, pues estaba clavado el anuncio de Desigual en una noticia del Mundo Today, ¿no? Que eso por un lado ya es una empresa, porque al final también no deja de ser otra historia, pero sí que es verdad que en la última parte que está aquí, esta parte de la mejora del posicionamiento online, siempre se han comprado espacios, ¿vale? dentro de las páginas de quien fuera, da lo mismo que sea un blogger, que sea otro tipo de web, ¿vale? Para conseguir enlaces entrantes a nuestra página y mejorar el posicionamiento. Las experiencias en sí mismas tienen que ir con un determinado, a ver, si hay contraprestación económica, tienen que ir con una contraprestación por parte del blogger, ¿vale? Caso claro, pues un banco con un determinado producto que lanza de ahorro, pues el producto de ahorro a su vez al blogger le puede premiar, por ejemplo, si va contando toda la experiencia que se va realizando, ¿no? Es decir, pues yo qué sé, ¿cuáles son los beneficios de contratar un plan de pensiones? ¿Vale? Y contratas el plan de pensiones y saber que puedes subir la aportación, que puedes bajar la aportación, que a final de año puedes hacer otro tal, y luego al blogger, al final de año, cuando realiza una determinada aportación única, la aportación extraordinaria que se hace a final de año, que todo el mundo la dejamos para el 31 de diciembre, no sé por qué, porque desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre se pueden hacer aportaciones extraordinarias, ¿vale? Pero al final de año mucha gente realiza una aportación extraordinaria, pues le duplica la aportación extraordinaria, ¿vale? Y eso obviamente va con sus correspondientes impuestos y tal. Otra cosa es que se disfracen pagos con una experiencia. A mí personalmente no me gusta, ¿vale? ¿Por qué? Porque, o sea, si a ti te están pagando algo, tienes que dar algo a cambio, o no es que simplemente te den el dinero. Si es un enlace patrocinado, pues es un enlace patrocinado, se pone el enlace y ya está, aquí paz y después gloria. Pero en el caso de una experiencia siempre es más complejo de justificar de cara a la credibilidad, ¿vale? Entonces, si tiene que ser algo muy concreto, muy determinado para que se pague al blogger. Si no, estaríamos hablando simplemente de un enlace de compra de enlaces, que es algo que está ahí, que todo el mundo lo utiliza y que todo el mundo lo hace, ¿no? Y que además también hasta cierto punto pues puede ser, yo creo que también es una parte de negocio que puede servir, pues porque a los bloggers también todo esto les cuesta, ¿no? El blogger tiene que pagar el hosting, su dominio, tal, no sé qué, pues si saca lo suficiente para poder pagar eso y además ganar 4 durillos, pues bien. Tampoco da para tomarse más de un par de gin tonics, que os lo digo yo. Pero bueno, que por lo menos ya tienes un huequillo para financiar esa actividad que estás realizando. Pero vamos, que si simplemente es pagar por la experiencia para que la gente vaya, mal por la marca y peor por el blogger. Y además que no me enteré yo. Lo digo, queda grabado, ¿no? Que no me enteré yo. O sea, así de claro. Porque además, de hecho, vamos,
O sea, o hay tiene que haber, es un ten con ten también al final, la relación entre marca e influyente, es decir, a mí si me llegan y me dicen, te damos 600 pavos porque pruebes nuestro producto. Y pues, me pagáis 600 pavos por probar un producto. ¿Y con qué motivación? ¿No? Si no hay una motivación, para mí realmente no me interesaría esa experiencia. ¿Vale? Y de hecho a muchos bloggers... También dependerá de sectores, porque en la moda pues, casi el pago es que te envíen un regalo, que te vistan... bueno, en el tema de la moda prefiero no hablar. Pero vamos, no ha pasado en España, ha pasado en Estados Unidos, la típica egoblogger de moda que ha dicho, ay, fijaos el nuevo superbolso que me ha regalado no sé qué marca, que cuesta no sé cuántos cientos de dólares. Y dices, está la etiqueta puesta de la tienda. Bolivia Palermo, que es la... Por ejemplo, yo no quiero poner nombres, que no... Pero vamos, que sí, que pasa. O sea, hay gente que a lo mejor quiere buscarse su hueco y lo que hace es, pues sí, me han regalado un bolso, ¿no? Perdona, está la etiqueta ahí puesta del Marks & Spencer donde lo has comprado, con el precio que se ve en la foto. A ver, una marca no te va a mandar un bolso con una etiqueta del Marks & Spencer, ¿sabes? Pues no, o sea, no. Eso tiene un término que es bastante malsonante, que es el attention whore, ¿no? Esas personas que buscan simplemente llamar la atención. Pero bueno, sí, hay marcas que entran en ese juego y es muy incómodo. ¿Qué para ti sería de un ranking, que ya sé que los rankings no se pueden mezclar, pero el mayor influenciador de España? Ninguno. Depende de qué sector. No, pero bueno, disfrutando de todos los sectores. Ninguno. Es que además te lo digo, claro, una persona hoy puede influir en mucha gente y a los 4 días, por la razón que sea, le dejan de leer. O sea, le dejan de leer. Igual que también existe la ceguera hacia la publicidad, también existe la ceguera hacia los influyentes, ¿no? Y de hecho, pues ahí también se empieza a desarrollar y se acabará desarrollando en muchos casos. Hay gente que ya discrimina mucho la información. De hecho, yo os lo digo por experiencia personal, lo que siempre se trabaja es el multicanal, ¿vale? Es decir, no trabajar el hecho de una persona no es influyente porque le lean 40.000 personas en Twitter, o el caso mío que me leen 7.000, no, bueno, 7.000 que siempre son más porque hay que tener listas y no sé qué, ¿no? No es realmente esa influencia, la influencia la trabajas en función de otra serie de factores. Hay gente que, yo por ejemplo, soy más influyente no tanto por Twitter, no tanto por mi propio blog, sino por el blog de una docena le mogollón de gente todos los días, etcétera, etcétera, y sabemos que cada vez que publicamos un artículo cabe la posibilidad de que lo lean entre 6 o 8.000 personas al día, de diario, con lo cual no es precisamente un monco de pavo. Un Enrique Dans le leen 80.000 lectores al mes. Meneame, si consigues que una noticia vaya a Meneame, sabes que ese día vas a tener un pico de visitas, de 200 y pico mil visitas hemos llegado a tener picos. Claro, ¿qué es influyente? ¿O quién es influyente de verdad? Pues depende del producto. Es justamente, además, esa es la parte de calidad versus cantidad, ¿no? El caso que os he puesto, el caso que os he dicho de las anchoas de Santoña, esa persona que babea con las anchoas de Santoña, es una persona muy influyente a nivel de comunicación, de marketing y de trabajo de campo de empresa. Es un consultor muy reputado, no te lo voy a decir. Es un consultor muy reputado, pero que sabemos que le gustan es una pasión personal la que tiene por las anchoas de Santoña y de vez en cuando publica información sobre las anchoas de Santoña de he comprado estas anchoas en un viaje al norte y yo estoy encantado, ¿no? Claro, pues para ese tipo de producto, esa persona probablemente no sea influyente, le lee mucha gente, ¿vale? Y a lo mejor le dices, le podemos desechar porque no es un producto gourmet, no es una persona que siquiera ni tenga un blog gourmet, ni pueda llegar a lo mejor a esa persona que vaya a comprar el tema gourmet, pero juegas con la posibilidad y si esa persona a su vez resulta que el bloguero gourmet se consiguen 20 ventas de ese bloguero gourmet y esto a lo mejor poquito a poco, como le mola el tema, pues a lo mejor consigue 100, ¿no? O sea, es un poco ese trabajo. Nadie es influyente en un determinado sector y se queda influyente para toda la vida en ese sector. Siempre se valora. Surge nueva gente, ahora, por ejemplo, con toda la parte del trabajo que se está realizando el personal branding, están surgiendo influyentes en todos los sitios que están dejando de fuera de juego a otra mucha gente. Pues, también hay que asumir ese rol. Todo esto varía. Y mañana puede ser influyente alguien que hace 2 años
estaba por ahí, estaba aprendiendo y resulta que, bueno, pues ha dado con la fórmula de la Coca-Cola y nos convierte a todos al mundo del social media y sabemos perfectamente qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero, vamos, igual que eso, para otro tipo de historias. Blogs, además, van surgiendo todos los días. De hecho, por ejemplo, los premios de blogs son, en muchos casos, pueden suponer o el espaldarazo definitivo para que tu blog se convierta en algo o el punto de declive. O sea, es el punto de no retorno donde muere ese blog. De hecho, muchísimos blogs que han pasado por premios, han sido finalistas en premios, han sido súper votados, han hecho muy buenas campañas, tienen muchísimos lectores, ahora no tienen, no solo es que no tengan lectores, es que no tienen actividad. Entonces, de hecho, por ejemplo, tampoco nos podemos fiar de esos listados a la hora de buscar influyentes para nuestro sector. Blogs de tecnología que suben y que mueren a los 6 meses de haber sido finalistas o haber ganado un premio, hay muchos. En los últimos años cada día más. Por poner un ejemplo, además, también mucho más cercano. O sea, que no existe ningún listado, ¿no? Tú imagínate que yo soy una DIRCOM de una empresa súper tradicional y que decido que tengo que lanzar algo, que tengo que utilizar el social media sí o sí y que quiero hacerlo a través de blogueros. Concibiendo que puede de la noche al día cambiar la influencia de un blogger, no puedo acudir a ninguna lista, a ningún ranking, como decía Emilio, donde por lo menos me sirva un poco de guía. A ver, los hay, ¿vale? Porque luego al final siempre está, cada X tiempo van saliendo pues, un post de cuáles son los mejores blogs en los cuales leer algo, quiénes son las personas más influyentes en Twitter de no sé qué páginas en Facebook has de seguir para no sé cuál, ¿no? Al final todo eso está ahí. Siempre es buscar si efectivamente es realizar ese trabajo de campo. Cabe la posibilidad de contratar una empresa que ya tenga hecho ese trabajo de campo o realizar el trabajo de campo de buscar a través de toda esa maraña de información que hay, saber discriminar si efectivamente lo que está escrito en algo de hace un par de años todavía sigue estando vigente. En algunos casos sí, ¿vale? Pero en otros probablemente no. Entonces al final es muy sencillo, es llegar a ver si tiene actividad o no tiene actividad, obviamente eso salta de ojo, y luego ver quiénes tienen, digamos, mayor volumen de complicidad con los usuarios, que reciben más comentarios, más compartidos. Los me gustas habría que empezar a dejarlos un poquito de lado, ¿vale? Porque un me gusta es simplemente dar algo. Un compartido o un comentario siempre es algo más importante. Y sobre todo si también está pendiente de contestar a los usuarios, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde más se puede ver. De hecho, además, para los blogs, por ejemplo, una de las mejores fórmulas para conocer si ese blog de verdad tiene actividad o es una persona influyente en un determinado ámbito es conocer el número, ver los comentarios que se van dejando. Es decir, si consigues ya no solo la complicidad, sino que además los usuarios, los lectores de ese blog comenten cualquier cosa, obviamente, vamos, felicidad. Porque de hecho ese blog lo que está es provocando al usuario una reacción, aunque solo sea simplemente la reacción de oh, estoy completamente de acuerdo contigo, muchas gracias por haberlo expresado. Pum. Con eso ya has conseguido que el usuario haga algo. O sea, lo importante al final de la comunicación en Internet y algo hacia lo que tenemos que tender, yo creo, todos, es conseguir no solo la complicidad del usuario, sino que el usuario se mueva. ¿Vale? Que te deje un comentario en Facebook, que te conteste en Twitter, que te deje un comentario en tu blog, en el blog de la empresa, en el blog del producto, o que haga cualquier pregunta, que entre en formularios de contacto, que manden correos electrónicos con consultas, etcétera, etcétera, llamadas incluso de, oye, estoy intentando mirar algo en la web y resulta que esto... Todo eso al final es lo importante, es donde realmente consigues resultados, porque además también te da un feedback que podemos decir, estamos vendiendo mucho, pero a lo mejor si las tasas de conversión están por debajo del 1%, probablemente falla algo, ¿vale? No... Pues a lo mejor lo que falla es que la plataforma no funciona bien por muchas visitas que tengamos y por muchos visitantes. Si no convertimos por encima del 1%, mal asunto, ¿vale? Y esos listados de influyentes lo mismo, vamos, o sea, a ver, hay, las empresas los tienen y tal, ¿no? Por ejemplo, hay quien los cede esos listados y hay empresas que directamente no los ceden, porque entienden que el blogger es su activo y como tal también lo tienen que proteger. Entonces no puedes ceder los datos de ese blogger de manera expresa. Sí. Voy a preguntar. A ver, a mí una de las cosas que me causa más complicaciones y más confusión en el tema de las redes sociales es el tema de la influencia, lo que estabas comentando. Entonces, unas KPIs básicas de, vale, no me gusta un compartir, cosas así, pero dices, yo, por ejemplo, una persona en Twitter que tenga 1000 seguidores, que haya escrito 4000 tweets, por ejemplo, que lleve ya 2 años, se mueva así. Dices, no, 4000 en 2 años salen 4 o 5 al día, tampoco es mucho. Sí, por eso, bueno, más o menos. Bueno, pues más, sí, pero vamos, sí. Que tiene 1000 seguidores, o 2000, por ejemplo, y ves que su círculo cercano de interacción realmente, quien retuitea, quien da un me gusta, quien escribe, tal, no sé, bueno, ya no, porque me gusta no, porque es Twitter. En fin, que el círculo más cercano y realmente de interacción son a lo mejor 100 personas.
¿Esa persona, por ejemplo, es influyente? Si a ese círculo de 100 personas entran dentro de su mismo interés, ¿vale? Es decir, pues, por ejemplo, el caso que puedes poner puede ser un blog de gastronomía muy leído, pero que en Twitter no tenga una comunidad a lo mejor tan sumamente grande, ¿vale? Porque a lo mejor también tenemos que valorar dentro de ese apartado de multicanalidad, ¿no? De gente que tiene al final la idea es que sea un blogger, que escriba, que sea leído y tal, pero que además también en redes sociales pueda tener un poquito de ruido para luego generar expectación y que la gente lo lea. Si esas 100 personas dentro del volumen de mercado al cual se quiere acceder entran dentro de las posibilidades plausibles, obviamente pueden darnos mucho mejor resultado que un superinfluenciador de estos de redes sociales que hay, que le leen 40.000 personas y que realmente tampoco aporta nada, porque tuitea mucho, porque sí, cada vez que tuitea, sí, vale, muchos retweets, mucha historia, pero muy poca interacción, no interactúa con la gente y tal. Al final el tema es todo que se teja esa red, ¿vale? Porque esa red al final es la que acaba dando complicidad. Si ese grupo de 100 personas con las que tiene esa complicidad, realmente existe la complicidad en tanto en cuanto publica algo, le contestan, contesta, oye, no estoy de acuerdo, ¿por qué no estás de acuerdo? Por esto, al final, toda esa red, esas 100 personas a las cuales vamos a llegar, probablemente les podamos dejar nuestra comunicación sea mucho más eficaz que incluso llegando a otra gente de 1000, porque a esa gente de 1000 hoy pican de un sitio, pero mañana pican de otro. Y esos 100 probablemente que son fieles, que además son fieles lectores, que no solo le leerán a través de Twitter, sino que además irán al blog, harán comentarios, etcétera, etcétera. Todo ese cruce de datos también es muy fácil de hacer, con lo cual podemos llegar a conocer si efectivamente nos puede interesar. Yo es que además también soy de los que opina, o a mí, vamos, ya no solo que opine, esto es opinión personal, ¿vale? Pero también hasta cierto punto las experiencias que puedan llegar a un alcance muy grande a número de usuarios también diluyen mucho el trabajo, ¿vale? Porque luego esto es muy difícil de gestionar. De hecho, en las experiencias la idea es luego tener por ejemplo, en las que he tenido la posibilidad de participar, de trabajar de manera directa, ¿vale? Se generan informes muy farragosos. O sea, un informe de impacto que no solo se mete pues, las gráficas correspondientes a cuánta gente has llegado, pues se ha llegado a tantos usuarios, cuál ha sido el pico en el que se ha llegado en un momento determinado, no solo es esa parte de gráficas, es también luego recopilar la información. Ha habido informes de 300 páginas, recopilando también la parte más importante. Entonces, cuanta más gente haya o a más alcance puedas intentar llegar, también es mucho más difícil controlar la comunicación. Es más fácil probablemente que te llegue una mini crisis, ¿vale? Que en ese momento tú pretendas hacer algo y que como llegas a muchísimos usuarios, de repente alguien que te pueda tirar abajo esa campaña, ¿vale? Con lo cual también yo creo que hay que ir, igual que tenemos esa posibilidad de segmentar, también la tenemos que utilizar para que las campañas lleguen justamente a un determinado número de usuarios que sean los que nos puedan interesar. Y además empezando poquito a poco se van notando muchísimo los beneficios. Porque además es eso, ¿no? Ves que todo sale bien, con poquita gente siempre es más fácil de gestionar absolutamente todos los recursos, se optimizan más los recursos y bueno, pues oye, que llegar a 100 no está nada mal. Yo tengo una duda y también lo mismo tengo un poco la opinión personal. ¿Cómo entras? ¿Tú tienes identificado uno o varios influencers que realmente crees que puede ser muy bueno para tu negocio, pues por posicionamiento o simplemente porque quieres que hagan un artículo, que te mencionen y darle tú bastante guerra porque me ha mencionado un poco es de lo que se trata, hablando claro. ¿Cómo entras? Puedes entrar ofreciendo, pagando, oye, ¿estás interesado a cambio de esto? ¿O cómo puedes hacer? Claro, yo no tengo un producto para mandarle, te mando una lata de anchoas de Santoña, cojonuda, y si te gusta lo dices. Y si te gusta yo lo no puedo. Ya. A ver, hay un poco de todo, ¿vale? Puedes jugar, por ejemplo, el caso tuyo que le conozco, que es un modelo de business to business también, hasta cierto punto. Puedes jugar un poco con trabajar con gente del mismo sector. O sea, tus influyentes al final son gente que trabaja en lo mismo, pero que realmente no son competencia, ¿no? Puede ser pues otro blog determinado o una empresa que tiene un blog sobre interiorismo, pero que trabajan en Valencia y no salen de allí, o que trabajan en La Coruña y no salen de allí, que al final siempre es un poco el ten con ten de, oye, yo te doy un poco bola, tú me das bola, ¿no? Y al final, pues, no solo tú me das bola, yo te doy bola, sino que se hace una bola muy grande. Con dos pequeñitas bolas se genera un efecto total, vamos, una luz. La idea de cómo entrarles, yo, por ejemplo,
tengo una ligera tendencia a desconfiar de quienes no tengan un correo electrónico, un formulario de contacto, algo en su blog. Es decir, ¿cómo te localizo? Si a través de redes sociales, ¿qué hago? Te mando oye, sígueme que te voy a mandar un DM y entramos en conversación, o mándame un correo por DM o en la página de Facebook. Si no tiene activa tampoco la posibilidad de enviar mensajes a través de la página de Facebook, en el caso de que tengan una página de Facebook, mal asunto también, ¿no? ¿Cómo contactas con esa persona? Claro, si tiene un formulario en web, claro. Estoy visitando su web, creo que es muy interesante, podríamos hacer esto. Podríamos hacer esto. Claro, a ver, el tema de la complicidad siempre obviamente se basa en ese interés personal que se pueda tener en ese momento determinado, interés personal o profesional. Entonces, al final, igual que hay que buscar una complicidad, también hay que ser sincero, ¿vale? Y de hecho la sinceridad es algo que yo creo que también es muy útil. Oye, mira, quiero hacer esto, ¿qué te parece si colaboramos? Oye, igual que lo hacemos para nuestra labor de negocio, para nuestra labor comercial o de negocio de toda la vida, de colaborar con uno, ofrecer una posibilidad, oye, mira, he visto que tienes esta necesidad y tal, también eso lo podemos hacer. Y además, de hecho, dando la posibilidad, por ejemplo, en el caso de hablar con bloggers, tener la posibilidad de ser un poquito más cómplices con ellos, ¿no? De hola, buenos días, y tener un tratamiento muy ya marcando distancias y tal, pues podemos ser un poco más cómplices de hola, ¿qué tal estás? Mira, he visto esto, tal. Y contamos un poquito nuestra experiencia personal, que obviamente esa experiencia, en el momento que hemos detectado a esa persona, ese influyente, obviamente pasa por el hecho de, oye, he visto que tienes un blog sobre un tema determinado que habla sobre este tema, a mí me interesa y a ver de qué manera podemos colaborar unos con otros. Yo te quiero enviar o te quiero contar algo, o esto, o lo que sea, ¿no? Te mando una presentación de producto, te mando tal, ¿no? Y al final eso es la fórmula más sencilla, porque de hecho es lo que mejores resultados nos va a dar. Cuando eres el sincero, al final la gente, pues bueno, te contesta con sinceridad. Porque puede resultar pues, un poco agresivo. Hola, soy una empresa y quiero ganar... No, a ver... Mira, por ejemplo, ha habido experiencias en las que tienes que rascar, tienes que meterte incluso en el fango para poder encontrar algo. Bueno, no en el fango, sino en terrenos que son completamente desconocidos para ti, en los cuales tienes que buscar gente que realmente sea influyente, ¿vale? Es decir, yo, por ejemplo, sigo diciendo, Twitter no es una medida de influencia, ¿vale? Y además, yo, de hecho, me he cargado como medida de influencia absolutamente todos los números de Twitter. No he dejado ni un solo número en Twitter. Porque es a ver, al final te deslumbra, ¿no? Pues a este le siguen 200.000 personas. Vale, perfecto, pero de esas 200.000 personas, ¿cuántos realmente le leen? ¿Vale? Y en su caso, ¿cuánta comunidad es capaz de crear esa persona con 200.000 personas que le están leyendo y que continuamente le están diciendo cositas y no es capaz de contestar a nadie, ¿no? A ver, todo esto tal. Que le leen de esas 200.000 personas, no solo le leen en Twitter, sino que además le lee 1 millón de personas en su blog, ole, eso ya sí que es influyente, ¿vale? Y además se dedica el tiempo a contestar a las preguntas, a los comentarios que le dejan, etcétera, etcétera. Eso ya sí es influencia, porque ya tienes una comunidad a tu alrededor que además es muy estable y en la cual trabajas. Entonces, se me ha ido completamente. Entonces, el hecho de trabajar o de llegar a una determinada gente, en muchos casos pues tenemos que valorar si efectivamente les vamos a llegar o no les vamos a llegar, ¿vale? A ver, uno de los posibles rechazos que puede haber, o de uno de los mayores rechazos que hay a este tipo de trabajo con influyentes, sobre todo de cara a realizar experiencias, es el hecho de lo que has comentado antes del ego, y ya no solo el ego, sino que es que hay gente que parece que se ha subido a ya estoy en un pedestal, ¿no? Entonces, como estoy en un pedestal, me tienen que respetar los demás a mí. No, perdona, a ver, la fama es efímera, ¿vale? Y en las redes sociales cada vez más efímera. Te lo tienes que seguir currando y lo tienes que ganar, y que dentro de 3 o 4 años sigas estando en el mismo sitio. Eso sí es influencia, ¿vale? Quien lleva desde hace no sé cuánto tiempo trabajando, haciendo sus cosas, dando su opinión, con su blog, con sus redes sociales, explicando cosas y tal, esa gente sí es influyente. De hecho, por ejemplo, hace poquito se hizo una experiencia aquí en Valladolid, ¿vale? en tema de viticultura, y los criterios que se utilizaron para la selección de los bloggers fueron, por un lado, la antigüedad de la cuenta, ¿vale? Y por otro lado, la interacción con su comunidad. Se tomó en cuenta también hasta cierto punto el volumen de usuarios a los cuales se podían llegar. Entonces, al final, lo que se buscaba era justamente eso, es decir, gente que no solo sea influyente, sino que además, llegado a determinado momento, se han ganado el respeto de toda su comunidad porque llevan mucho tiempo de actividad, y además de llevar mucho tiempo de actividad, también esa actividad sostenida en el tiempo, ¿vale? Que en los últimos tiempos pues también la gente les ha leído, interactúan con ellos, etcétera, etcétera, ¿vale?
Hay muchos criterios al final. Yo es que el tema de los números cada vez le daba mucha menos importancia, por lo menos los números de Twitter, que es como todo el mundo hablamos de social media y hay gente que cuando dice social media solo se está refiriendo a Twitter, no se refiere a absolutamente nada más, porque Twitter es lo más fácil de medir. Luego ya todo lo demás que sea más difícil de medir ya es como el tiempo que tengo que dedicar a esto y el esfuerzo. Pues si esto es gratis, ¿no? Pues no, no es gratis. Lleva muchísimo trabajo, requiere muchísimos conocimientos, requiere una formación continua, estar reciclándote todo el rato y saber que obviamente todo el sector cambia. O sea, de hecho aquí todo está cambiando y de hecho el mismo modelo que en su momento se criticó a Twenty por replicarlo Facebook, por replicar cosas de Facebook, ahora a Facebook le podemos criticar por replicar el modelo de Twenty, sobre todo a nivel de marcas. Nos lo vamos a encontrar en breve, que no va a tener ni una sola marca visibilidad en Facebook si no pagas su modelo. Entonces, bueno, pues al final. ¿Más dudas? Yo tengo una cosa que me sorprendió el otro día. En un blog de una blogger de moda influyente vi que se anunciaba una empresa energética. Entonces, me sorprendió bastante porque no es algo habitual. Yo pienso... Energética de energía, vamos, una eólica... vale, o sea, no una bebida energética, sino... Vale. Sí, bueno, en eléctrica, vale. Entonces, yo pienso que la estrategia, no sé qué opinas tú, puede ser que la gente que sigue a esta persona, a esta blogger de moda, es gente joven. Y obviamente todavía no son clientes, pero pueden ser potenciales clientes y el hecho de subliminalmente estar viendo esa publicidad ahí de esa empresa, puede ser que luego esas personas se decanten en su momento por elegir. ¿Habías visitado esa página de esa eléctrica? No, la página de energía la habías visitado en los últimos 10-15 días. Sí. Vale, pues eso es retargeting, no tiene nada que ver. No, me refiero a... Sí, no, que eso es retargeting, o sea, eso es ya directamente, a ver, uno de los abanicos de publicidad, que además es hipersegmentación pura y dura, es el retargeting, ¿vale? Dentro de la publicidad, que al final es eso, has visitado una página y tienes esas opciones de remarketing para que la gente vuelva a entrar en tu página, de eso, ahí el de gafas os lo puede explicar mucho mejor, ese que está ahí al fondo, ¿vale? Pero que básicamente es alguien que ha visitado tu página, pero no ha realizado una determinada conversión, entonces le impactas, ¿vale? A través de tal. Toda esa publicidad es la publicidad de AdWords, ¿vale? Con lo cual, no depende del blogger y por eso a ti también te ha chocado. Claro, porque dices, entro en un blog de moda y tal. Ya he estado viendo publicidad de una marca que les estaba haciendo una campaña, y además era una campaña de remarketing y tal. He estado viendo publicidad de esa marca en una docena durante 3 meses que llevo haciéndoles la campaña, pues llevo 3 meses viendo esa marca, que ya es como... Me persigue hasta aquí. O sea, a ver, por favor, si solo le he puesto 5 veces de repetición al día, no, voy a tener que bajarlo a 3, porque si yo me canso, imagínate un usuario. Lo va a ver y va a decir, no compro esto en la vida. Me va persiguiendo, ¿no? Pues esa es la publicidad que te persigue. A ver, claro, esas publicidades son espacios de retargeting que obviamente escapan al control del blogger. Pero también el blogger, cuando está poniendo la publicidad de AdSense, cuando estás generando el código para esa publicidad, también puedes decir que esa publicidad sea única y exclusivamente relacionada con tu sector y con tu tema. Con lo cual también el retargeting puede ir un poco ya más orientado. Y paso, no te choca. Dices, estoy visitando un blog de moda y que te aparezca ropa de caza, pues a lo mejor tampoco cuadra. ¿Por qué? Porque has estado viendo una página de caza. ¿Vale? Pero bueno, sí que puede ser útil para... Desde el dispositivo lo tienes que haber visto desde el mismo dispositivo, ¿no? Sí, desde ese mismo dispositivo, sí. Tiene que ser desde ese mismo dispositivo. Si tienes la cuenta de Google abierta, si estás logado desde la cuenta de Gmail, sí que te vas a comer la publicidad. Si tienes, por ejemplo, si utilizas Chrome y lo tienes sincronizado en diferentes dispositivos, sí, fijo, la vas a ver la publicidad sí o sí. Que es lo que me pasa a mí con el portátil, el iMac, el iPad, todos los aparatos que tengo, veo la misma publicidad. Menos mal que es la publicidad que gestiono yo y no lo di clics, pero... Más cosillas. ¿Habéis entendido absolutamente todo lo que he explicado? Sí, lo has hecho muy bien. ¿De verdad? Sí, sí. Ninguna duda, ninguna consulta más. Y las marcas compiten entre ellas para conseguir a los mejores influenciadores y esas cosas. Sí, eso parece. Sí. Y en los días de experiencias se hablan entre ellas para coordinar un poco las experiencias. Porque sería una putada que el mismo día de Amstel Heineken lanzara otra experiencia.
A ver, Amstel y Heineken no van a lanzar una experiencia por marca. Sí, bueno. Vale. Pero bueno, la Mau tampoco es la misma marca. Bueno, a ver, obviamente sí, puede pasar eso, ¿vale? De hecho, por ejemplo, la primera fiesta, la presentación de campaña de la campaña Comparto Piso, había otra fiesta que creo que era una empresa creo que era una empresa de tecnología, una de telefonía, y hubo ruido. O sea, de hecho, sí hubo más ruido ahí que en la de telefonía, ¿vale? Hay peleas. O sea, de hecho, hay varias empresas en el sector que se dedican a realizar experiencias con influyentes, de hecho, hay incluso alguna en Castilla y León, y claro, también es verdad que tienes tus peleas, tienes tu base de datos y esas bases de datos son compartidas, es decir, cuando juegas con influyentes en un determinado área, al final sabes cuáles son los 20-30 influyentes determinados para llegar justamente a ese sector. Entonces, pues bueno, si yo qué sé, el caso más común con el cual se puede dar esa posibilidad de que coincida en una experiencia es en el de telefonía móvil. O sea, Vodafone puede realizar una presentación de producto hoy y ese mismo día decide hacer otra en Movistar. A ver, todo al final tiene sus plazos, ¿vale? Y de hecho, normalmente los plazos de presentaciones o los plazos de historias van muy controlados y la propia empresa se suele saber con una cierta antelación cuál es la agenda, digamos, de un determinado momento, ¿no? Entonces, puede que coincida un lanzamiento en el mismo día, dos lanzamientos muy potentes del mismo sector, pero no se va a dar. No se va a dar, pues vamos, de hecho, por ejemplo, la mayor parte de este tipo de experiencias se dan en Madrid y normalmente no se da porque también entre agencias existe un poquito de coordinación, ¿vale? Es decir, hoy no voy a lanzar nada porque, yo qué sé, los martes es mal día para determinada cosa. El miércoles ya está convocado no sé qué para otra. Entonces ya dices, a ver, está todo preparado, pero vamos a cambiar de día y lo vamos a dejar para 1 o 2 semanas después, ¿no? Con lo cual ya reservas días de agenda. Entonces, pues bueno, ahí un poquito puede darse. Y de hecho es verdad que hay pelea por tener los mejores bloggers, los mejores influyentes y la gente que pueda maximizar el alcance y que además no solo te maximice el alcance, sino que además te dé labor a medio o largo plazo. Pero, bueno, hay mucha gente. O sea, realmente, por ejemplo, en el sector de tecnología hay muchos influyentes, en el sector de moda hay muchos influyentes y además incluso en el de tecnología y el de moda, tecnología, presentación de productos, se suele, salvo que sea un lanzamiento muy grande, pues yo qué sé, hace poco ya se lo dije además a los dos, le dije, Mauro, Luis, os voy a banear a los dos en Twitter, os voy a dejar de seguir mientras estéis en Nueva York, porque estaban en el lanzamiento del nuevo Galaxy 4, ¿vale? Pues dos muy influyentes de España que se les paga el viaje a Nueva York para que vayan, presenten el producto, etcétera, etcétera y tal. Bueno, pues muy bien. Me incomoda por envidia, no por otra cosa, por estar en Nueva York, no porque tal. Bueno, estás pendiente de lo que van diciendo, lo que van leyendo y tal. Y ya les dije, digo, quita la geolocalización del móvil, por favor, de cada tweet. Pero, o sea, realmente estás pendiente de lo que están diciendo, ¿no? Porque son referentes, porque sabes que son gente de criterio, etcétera, etcétera, y es solo pura envidia de coña también, ¿no? De, bueno, pues está en Nueva York gastando dinero, yo no. Pues ya está. Pero que bueno, pues que sí, cuando tienes pelea o hay cierta pelea por conseguir a los mejores influyentes, pues obviamente también hay mucha gente que respeta mucho su agenda. Entonces el primero que golpea y el primero que da la invitación para un determinado evento, pues es el que también existe igual que existe esa complicidad de oye te invito, tal, no sé qué, de acaricio un poquito el lomo, también el influyente suele tener en cuenta que al final también le han invitado el primero y al primero que va. O sea, que el primero que invite es el primero que lleva todo, se lleva el gato al agua. De hecho, en muchos casos las invitaciones a las experiencias no se hacen con mucho más allá de 3 días. Bueno, 3 días, de 4 días, 1 semana como mucho. Porque salvo que exista una necesidad, digamos, real de generar mucha expectación y mucho ruido, no hace falta tampoco tener muchísimo tiempo esa labor la labor de ruido, de buzz, ¿no? De crear un pequeño teaser. El teaser más de 2 días, mantenerlo es prácticamente imposible. Entonces, pues bueno, hay que trabajar eso, también hay que trabajarlo mucho. ¿Estas experiencias cómo funcionan y qué tal funcionan a nivel local? Porque claro, se habla también de grandes marcas, de productos de gran consumo, pero ¿funcionan, por ejemplo, en Valladolid una tienda X que quiera hacerlo? ¿Haya suficientemente comunidad o haya suficientemente target? Sí funciona, sí. Él te lo puede decir. O sea pero aparte de eso, sí.
O sea, cada vez hay más gente conectada y de hecho, ya no solo que haya gente conectada, sino vuelvo aquí a este punto. Cada vez que hacemos las búsquedas ahora de quiero buscar un producto y tal, los resultados, ¿no os habéis fijado que cada vez son más locales, más cercanos a ti, más relacionados con tu área geográfica? Cada vez que hacemos una búsqueda en Google, de vez en cuando en Bing, pues siempre en Google, alguna en Yahoo, muchas en Google, ¿no? Todo eso, que es justamente esto, todas esas búsquedas y todos los resultados que nos da son cada vez más locales. Entonces, cuanto más locales sean, obviamente, también hay que tener en cuenta, obviamente, que las experiencias pues, se pueden realizar con más medios, con menos medios, ¿no? Y al final, igual que tenemos esa posibilidad de hipersegmentar en Internet, en general, con cualquier labor de comunicación que hagamos, también lo podemos hacer, ¿vale? Porque al final es coger a varios influyentes online que sean muy relacionados con el área geográfica correspondiente, que porque le lean, porque de verdad tal, pues al final esa gente es la que nos puede interesar, porque le leen. O sea, si tiene un blog determinado y le lee mucha gente de tu área y además hablan de eso, pues perfecto. Aquí son muchas pequeñas cosas, al final acaban haciendo una cosa muy grande. Y probablemente mucho más grande, o se nota mucho más rápido los efectos, que muchas pequeñas cosas offline, ¿vale? Acaban dando un resultado más grande. ¿Vale? Aquí los resultados igual en plazos andan lo mismo, pero siempre acaban amplificando de una manera o de otra. ¿Cómo gestiona su reputación un influyente? Si la gestiona mal, vamos. Sí, no, bueno. Hombre, al final es estar un poquito pendiente de... A ver, el influyente que está metido en un determinado sector siempre va a ser puntero en información de ese sector. Entonces, al final, la cosa es gestionar muy bien esa información o el feedback, digamos, conectar todos los nodos de comunicación a través de él mismo. Le tienes luego de referente para buscar unas determinadas historias, el tema de emprendedores, el tema de comunicaciones, el tema de gadgets, el tema de vinos, el tema de comida, el tema de tal, ¿no? Siempre al final ese influyente habla de un determinado tema o siempre tiene un tema, digamos, central sobre el cual basa toda la comunicación que realiza y es luego al final donde acaba influyendo. Bien porque genera contenido, ¿vale? Que sería el caso mejor de todos los que podemos tener, o bien porque mueve el contenido de terceros, que a lo mejor no nos interesa probablemente ese influyente que tiene ahí, sino el contenido de esos terceros que probablemente sean nos puedan dar mucho mayor volumen, o esa persona se va a hacer eco de lo que comenten los terceros, ¿no? Lo de gestionar la reputación, a ver, igual que es muy buena la profesionalización para ciertos ámbitos, para el tema de la influencia, si estamos hablando de usuarios que lo tienen por una pasión personal y gestiona su reputación, a mí no me gusta. ¿Vale? No me gusta por el hecho de, a ver, si eres aficionado, ¿no? Y puedes convertir una afición, un hobby personal se puede convertir en una profesión sin ningún problema. Pero si estás en el proceso de conversión de ese hobby a algo profesional, obviamente también tiene que quedar claro que es ese momento de conversión de algo a algo personal, ¿no? Es decir, la comunicación tiene que ser transparente. Entonces, al final, la gestión de esa reputación, la gestión de esa influencia tiene que ser transparente, es decir, que sea un proceso y que, llegado a determinado momento, sea ese proceso completamente identificable, ¿vale? Es que además el tema de gestionar la reputación, yo, vamos, lo digo siempre, a mí me cuesta ya bastante trabajo tengo con mis propios clientes como para gestionar mi propia reputación, con lo cual... Pero si tu imagen se asocia a un producto es seguir trabajando, claro. Bueno, pues a lo mejor en ese momento no, pero pasa el tiempo y es un fiasco, ¿eso afecta a tu reputación? No tiene por qué. No, es que, a ver, tened en cuenta, sobre todo para lanzamientos, si es para lanzamientos, tened en cuenta primero, cada X tiempo hay un lanzamiento de algo y cada vez viene un nuevo actor en un determinado sector que da una vuelta de tuerca a lo que ya existe, ¿no? Entonces, claro, todo eso también nos genera, como estamos sometidos a tantísimos impactos, a muchísimos impactos de muchísimas cosas en muy poco espacio de tiempo, a ver, que apoyes un producto y pasado mañana sea un fiasco, bueno, ¿por qué ha sido un fiasco? ¿Porque lo apoyaste o porque el producto realmente no merecía la pena? Y tú lo probaste y te satisfacía tus necesidades y escribiste de manera consciente y de manera sincera sobre ello. Bueno, pues el producto ha pasado, tampoco pasa nada, ¿sabes?
Hoy podemos estar apoyando el lanzamiento de algo y de un servicio que nos parece el copón de la baraja y dentro de 3 meses no existir. De hecho, a mí me ha pasado. Lanzamos una historia y no existe ya. Vale. Bueno, ¿qué le vas a hacer? Si es que pasan las cosas, no tiene mayor historia. ¿Vale? A ver, yo tampoco le daría tanta importancia a ese tema. En tu caso, por ejemplo, por poner un caso concreto, tú eres una persona influyente, pero quitando los temas influyente. del mundo de social media, el resto de temas eres bastante irreverente. Sí. Bueno, depende, a ver si me das un Maserati, si me das a probar un Maserati como el que he visto antes de camino para acá. ¿Eso te perjudica de alguna forma? Puede que me perjudique, pero realmente tampoco quiero entrar en ese juego, ¿sabes? Es decir, pues sí, mola mucho el estar en eventos, el tal, pero a mí me gusta trabajar, lo siento mucho. Sí, ya, a ver, la mayor parte de estas experiencias se realizan por la tarde para que la gente después de su trabajo pueda ir y tal. Pero, a ver, es que los eventos también te quitan tiempo para ti. Y yo prefiero tener un rato para leer un libro muchas veces o para soltar mis irreverencias y estar viendo la tele y leer un libro o leerme un cómic o estar trasteando o hacer una subida a producción por la noche o 1000 historias. Prefiero tener mis tiempos que no eso. Y sobre todo porque es que además también, hombre, mira, lo siento mucho, pero tampoco me preocupa tanto, ¿sabes? Es decir, yo tengo clarísimo que lo que tengo que demostrar lo tengo que demostrar con trabajo. Y por estar en más eventos o estar en más cosas no quiere decir que incluso seas más influyente que otras personas. Yo sigo diciendo que conozco mucha gente que puede ser muy influyente y están ahí tapaditos. Y de hecho son más influyentes que mucha otra gente que está metido todo el día en redes. Porque tienen criterio, tienen trabajo, tienen muchísima experiencia a sus espaldas y simplemente están ahí. Por ahí al fondo. ¿Cómo no te ha pasado nunca que te digan, cómo dices esas cosas, me cagan bien? Ah, sí, todos los días, pero me da igual. A ver, la libertad se basa en libertad de elección. Si eliges leerme, y si eliges no leerme pasados 4 días, pues has elegido no leerme. Tampoco me importa, ¿eh? O sea, que no... Por allí y por allí. Por allí primero, que había... Ah, vale. Dime. Una facilita. ¿Qué opinas de los medidores de influencia? De los signos. ¿Para qué valen? El Crez, el Cloud y todos estos. A ver, dan pistas, ¿vale? O sea, Cloud, por ejemplo, te da daba ciertas pistas, ahora cada vez menos, ¿vale? Sobre todo en el paso este que ha tenido, que se ha convertido en un Fabstar, casi, realmente no tiene... Ahora para mí no me aporta nada. Pero sí que es verdad que te da pistas de si una persona realmente es influyente en un determinado tema, bien porque lo digan terceros que le está influyendo sobre ese área determinada, o bien porque también detecta que cada vez que habla de un determinado tema, pues se nota un incremento de actividad asociada. Pero tomar eso como base, como por ejemplo se ha tomado en algún proceso de selección, pues es que si no tienes un cloud de más de 40, no puedes entrar en este proceso de selección, que incluso en España alguno ya parece que ha habido. Pues a mí me parece un error, porque además sigo diciendo, un muy buen profesional para un determinado área no depende de un apartado numérico. De hecho, es que se pueden tunear lo suficiente ese tipo de índices, porque se basan obviamente en la información más pública, que es la de Twitter, se basan mucho en esa actividad de Twitter. Entonces, a través de Twitter subes muchísimo, puedes subir tu cloud o tu Crez muchísimo, ¿vale? Entonces, ¿que los medidores de influencia se pueden tener en cuenta? Sí, como área para buscar, por ejemplo, un determinado personas que a lo mejor podemos tener cerca en un determinado tema. Pero tomarlo como base, no. Para tener pistas, sí, pero como base, no. Como primer filtro. ¿Eh? Y ni siquiera como primero, como segundo o tercer filtro, a lo mejor. De esto ya, si no lo tienes claro, de buscar a lo mejor algo por ahí para ver si efectivamente hay el sistema detectado un algo, ¿sabes? Que no sea el típico de más cloud, más cloud, más cloud, más cloud, que has dado 300 más cloud a un tío en un determinado área. Pues hombre, si le das un cloud en un sitio, o sea, una mayor puntuación, un cloud o un Crez en un determinado área, ya le has dado 1, ¿para qué le vas a dar 5? ¿No? Para engordarlo. Pues bueno, no... Aparte que luego también son engordadores de ego. Tengo un cloud de 80, tengo más que este que tiene 60.000 seguidores y yo solo con 1.000. Y dices, vale, ¿y? O sea, que has conseguido con un cloud de 80, te toca la lotería, ganas más dinero, te levantas por la mañana mucho más contento, con más energía y tal. No, o sea, tienes un cloud de 80. A
mí me dan más satisfacciones otras cosas, tomar una caña con los colegas, leer un buen libro, comprarme un cómic que me guste, una película o tal, un cloud. Sí, Ya. antes ha estado la idea de que hay que diferenciar entre usuario y consumidor. Es decir, yo, por ejemplo, considero que como pyme, los influenciadores más potentes, entre comillas, pues puede ser mejor. Si tengo una tienda de ropa, cogerme a 10, 15 personas, clientes habituales, por lo que decías, un taller de 30, 25 años, tal, no sé qué, que te activan redes sociales, lo que sea. Entonces me las traigo a mi local y hago, pues no sé, pues un showroom, un café, unas pastas, una blogger. Entonces, es lo que yo te iba a comentar. ¿Me podrías dar unos tips para orientar campañas de calificación, incluso como sea, de cualquier tipo, para poder orientar realmente al consumidor y no a un usuario cualquiera y no quedar simplemente como, mira, está hecho esto y súper divertido, realmente con resultados de ventas? A ver, si quieres garantizar resultado, y además a nivel muy local, lo primero que tienes que hacer es plantearte una campaña de relaciones públicas. O sea, no planteártelo como una campaña de marketing, sino planteártelo como una campaña de relaciones públicas, ¿vale? Es decir, el día del evento, mandar una nota de prensa para que se hagan eco los medios locales, y el día después del evento mandar la nota de prensa para que se hagan otra vez eco, ¿vale? O mandar la nota de prensa después. Principalmente porque el grado de penetración de Internet aquí es el que hay, y también si no sales en los medios probablemente no sales o no tienes la posibilidad de que la gente realmente luego te acabe conociendo, y que luego los medios también ayudan a esto, ¿vale? Al posicionamiento online. Entonces, si quieres llegar a potenciales consumidores, ¿vale? Obviamente lo que tienes que conseguir es llegar a usuarios, a esos influyentes, a esos usuarios que a lo mejor probablemente ni siquiera te conocían y que de repente les vas a convertir, probablemente los conviertas, ¿vale? En clientes habituales de la tienda. Tienes que buscar a esos influyentes que de verdad vayan a poder tener un interés en el producto, en lo que corresponda a ese negocio, ¿vale? A lo mejor no hay influyentes dentro del área de influencia de la tienda, ¿no? Es decir, en el área geográfica, pero siempre cabe la posibilidad de buscar personas que estén cerca, ¿vale? Y que a lo mejor donde ellos viven no existe ese tipo de productos. El caso de la moda es bastante habitual. Si todo el mundo conocerá las blogueras de Madrid y de Barcelona, pero luego hay un montón de bloggers de moda que son bastante más serias, y hablo de serias porque realmente en muchos casos son mujeres, ¿no? Vamos, el tema del blogging de moda, hay gente mucho más seria probablemente que en los grandes núcleos, a pesar de que se les lean menos. Y siempre están mucho más abiertos a algún tipo de colaboración porque, pues por la razón que sea, no consiguen esa marca, no se vende donde ellos viven. O ese otro producto resulta que por mucho que le busque no ha sido capaz de encontrarlo, o directamente la marca no vende allí y tienen que comprar por correo, online o como sea, ¿no? Y tú al final lo que estás haciendo es invitarles para que conozcan tu espacio, donde venden el producto, donde además tienen productos que les puede interesar y tal. Y luego además porque por ejemplo, el tema del mundo de la moda es mucho de ego-blogging, ¿no? El caso de la moda es el modelo de ego-blogging puro y duro, ay, pues esto me gusta, esto me tal, esto no sé qué, esto yo, y no lo encuentro, no lo consigo comprar, no, yo, ¿no? Entonces, siempre hay que estar muy pendiente de lo que se va diciendo, ¿vale? Porque de ahí también nos va a dar pistas de hacia quién nos podemos dirigir, ¿no? Y ya te digo que, vamos, en el tema de moda podría pasar por eso, por buscar gente que a lo mejor, si no hay influyentes directos en el área geográfica, buscar a alguien que pueda estar cercano, por ejemplo, de Valladolid, pues de Palencia o de Zamora, incluso a lo mejor de León o de Segovia o tal. Segovia tiene mucho más fácil acceso a Madrid o Ávila, por ejemplo, pero a lo mejor, pues eso, Palencia, Burgos, áreas cercanas, ¿no? Una vez detectados esos, es simplemente poner en marcha la experiencia, buscar un pequeñito evento, generar algo, si es algo físico, generar algo a través en la tienda, de oye, vente, te invitamos, tal, no sé qué, no sé cuántos, un día que bajes o tal, y de hecho incluso las experiencias pueden ir saltadas en el tiempo, pues localizar a 4 o 5 personas, y esas 4 o 5 personas no tienes por qué hacerlas coincidir el mismo día, ¿no? Que también es otra posibilidad para poder ir moviéndolo al tiempo, que es algo ya un poco más potente y se quiere hacer algo con 4 o 5 personas, ya convocando a lo mejor a la televisión para que vean, oye, pues mira, viene fulanito que le leen tal, no sé qué, no sé cuántos, pues eso también va a dar movimiento y va a dar margen. Teniendo en cuenta también luego que por mucho que la penetración de Internet sea la que es, por ejemplo, aquí en Castilla y León,
o el target al cual podemos llegar probablemente a Internet no sea tan elevado como un sitio como Madrid o Barcelona, ¿no? U otras grandes capitales de provincia, pues aunque no llegamos a toda esa gente, también les podemos cazar a lo mejor a través de esa pequeña campaña de relaciones públicas clásica, ¿vale? Siempre además, a mí cuando alguien me dice, no, es que lo on, sí, lo on más lo off, ¿vale? Y de hecho en muchos casos habría que subordinar lo off, o sea, lo on, perdón, a lo off, ¿vale? Seguir trabajando lo off y coordinarlo para que, además, de hecho, den buenos resultados. Y además, de hecho, la coordinación es buena porque en muchos casos una comunicación offline trasladada al online hay veces que falla, pero a lo mejor hay muchas veces que lo que haces online luego lo trasladas al off y bueno, no funciona ni por asomo, ¿no? Pero bueno, eso es normal, pero siempre coordinar y buscar que los mensajes sean los mismos, ¿no? Que la parte on y la parte off vayan por el mismo lado. Espero haberte ayudado.